Buenos días. Primero, dar las gracias a las personas ponentes que están aquí. Voy a presentar por orden de proximidad. Está Isa Aro Pérez, que viene representando al Encinar y a la FACPE. Muchas gracias, Isa, por estar aquí. Está Laura Monero Carbonell, de Ágapa, es una agencia dependiente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Está Daniel Bravo Rodríguez, de Valle Vega, la cooperativa que iremos a ver esta tarde. Muchas gracias, Dani. Y estará también Carmen María García del IFAPA, del Instituto de Investigación de la Junta de Andalucía. Pues nada, muchísimas gracias por venir también. Ellos tres viven en Granada y tú vives en Almería, ¿no? Vale, pues como bien estaba diciendo mi compañera Cris, hoy lo que vamos a hablar es de experiencias de asesoramiento en canales cortos de comercialización. Antes de empezar, porque tenemos como una metodología le vamos a preguntar que expliquen el contexto, de dónde vienen y luego qué tipo de asesoramiento hacen y tal, decir que el asesoramiento o el acompañamiento en algunos casos puede ser formal o informal. El asesoramiento formal es el que suelen hacer las administraciones públicas o los sistemas de asesoramiento tradicionales, con toda la infraestructura, pero luego hay, y aquí por eso hemos querido contar con Isa y con Dani, un asesoramiento informal, porque sabéis que en los canales cortos muchas veces no todo es asesoramiento puro y duro, sino hay dinamización, hay procesos de trabajo, requiere muchísimo más que el asesoramiento convencional. Entonces por eso hemos invitado a Isa y Dani que nos cuenten un poco desde la Asociación Encinar, una asociación histórica en Granada que es una asociación de productores y consumidores que ahora se va a constituir como una cooperativa. Y entonces que nos cuente un poco el trabajo que ha hecho con los productores para dinamizar la producción, que me parece súper interesante el caso. Y luego también la cooperativa Valle Vega, que también está formada por productores, y nos cuenten un poco casuísticas. Y luego pues tenemos a Laura, que además sobre todo porque trabaja en temas de ganadería, que también es muy interesante ver otro aspecto que no se suele ver en los canales cortos y cada vez tiene más peso, o por lo menos intentamos que lo tenga, y Carmen, que está en diferentes proyectos súper interesantes además, que se están poniendo en marcha desde el IFAPA, que nos comentará un poco más. Entonces, yo para empezar, antes de lanzaros las preguntas específicas que os he hecho para interesar un poco, quería que os presentarais y que comentarais un poco el contexto, de dónde venís, qué es lo que estáis haciendo, para intentar hacer. Haremos como 4 rondas, empezaremos por el contexto, y luego está mi compañera que nos he presentado, Martina, aquí, que lo que va a ir haciendo es ir tomando nota de lo que van hablando, para luego poder tener esa referencia al taller. Entonces, como podéis ver, tenéis 4 grupos. Primero hablaremos del contexto, dónde se relaciona, para que luego poder entender la metodología, cómo realizan ese trabajo. Luego, retos, sobre todo, y lo otro no lo leo. Trabajo en red. Trabajo en red, que sobre todo es importante en estas cuestiones. Entonces, sin más dilación, pues Isa, te paso la palabra. Vale, pues buenos días. Yo vengo de la Asociación El Encinar, en un futuro la cooperativa El Encinar, que es una asociación de producción y consumo ecológico que lleva en marcha desde 1993. En Granada. Hay socios productores y productoras de todos los puntos, de muchas zonas de Granada, y de Almería también teníamos 2 productores. Bueno, hay 2 porque uno se ha caído y ha entrado otro. Y yo había pensado hablar del asesoramiento, no solo el asesoramiento en canal corto, lo hemos hecho porque somos una experiencia de canal corto, ¿vale? Tenemos una tienda, tenemos socios productores, tenemos socios consumidores, los productores traen su producto a la tienda y allí van las personas socias consumidoras a comprar. Además participamos en el ecomercado, que luego vamos a ir a verlo, y hemos formado parte de la dinamización de ese proceso, de ese nuevo punto de venta que ya lleva 12 años funcionando. Entonces yo había pensado enfocar un poco el contexto en el Encinar como ese asesoramiento informal, pero también quería contar una experiencia de asesoramiento. Fuimos una entidad RASE subvencionada por la Junta de Andalucía, que eran entidades de asesoramiento. Ha habido otra convocatoria, pero no he conseguido golismear qué hay ahora, porque la página entra ahí en bucle. Y bueno, estuvimos haciendo un asesoramiento en agricultura ecológica, en producción ecológica, nosotros con nuestra experiencia enfocado al canal corto, desde 2012 a 2016.
tengo que rebuscar porque el tema de memoria está un poco... y bueno, y ese contexto de asesoramiento me parecía interesante traerlo porque junto con la cooperativa Las Torcas éramos de las dos únicas entidades pequeñas, ¿no?, relativamente, que estaban como entidad de asesoramiento subvencionada, y era un reto porque estaba financiado un contrato de una persona técnica, pero otra parte de la financiación la tenía que poner la entidad, ¿no? Pero era interesante porque había toda una red a nivel de Andalucía, se hacían aulas de agroecología para formar a las técnicas y los técnicos de esa entidad de RASE. En esa aula se hacían tanto charlas, o sea, ponencias y así como diversos formatos, como visitas a fincas, donde las personas técnicas que estaban trabajando de asesoras iban a la finca y se hacía como ese bagaje, que me estoy recordando esa visita, ¿no?, esa guía que trae. Y había mucho intercambio a nivel de Andalucía. Y era interesante porque era un espacio donde un espacio como en el Encinar, tener una persona haciendo dinamización y asesoramiento, pues fue muy chulo. Llegamos a mucha gente, atendíamos gente que quería empezar a hacer ecológico, pues que si la certificación, que si dónde, que si cuánto, se le hacía un seguimiento. Y luego a nivel de nuestros productores y nuestras productoras, pues hicimos un montón de talleres, o sea que fue un empujón muy bueno, ¿no? Entonces ese contexto me gustaría resaltarlo porque fue con dinero insuflado de fuera que no estamos muy acostumbradas. Y luego el asesoramiento informal, pues siempre se intenta, desde hace bastantes años, que haya alguien técnico o técnica ligada al Encinar. Las contrataciones son variables, ahora mismo no hay nadie contratado, para hacer toda la parte de producción, que luego entramos en eso, ¿no?, de qué trabajo concreto se hace con productor y productora. Y se hace desde la tienda y luego en red, que también es otro punto, con lo cual no lo meto, ¿no? Pues perfecto. No, me espero su momento. Sí, muchas gracias. Así mantienen la tentación de la audiencia y están todos ya cuando te griten, por favor, Isa. Cuenta cómo era. ¿Cómo era? Pues en su momento. Continúo yo. Me genial porque como yo soy la segunda parte, también participé en ese proyecto de entidades RASE en el que formábamos, pero antes os pongo en contexto, nosotros somos un equipo más o menos de unas 11 personas. No todos trabajamos no todos trabajamos en asesoramiento concretamente, pero es verdad que todo el equipo en mayor o menor medida ha tomado parte en proyectos de asesoramiento. Entonces, somos 11 personas, 5 técnicos que trabajamos un poco más atendiendo al público, pero en realidad desde 2005 que está constituido el equipo y coordinándose con la Consejería de Agricultura directamente, pues nosotros somos un equipo que dependemos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, que no, es decir, que damos un servicio a la Consejería de Agricultura. Desde el principio el asesoramiento ha tenido muchos vaivenes y la época más chula y más interesante es esta época que ha comentado Isa, en la que no nos dedicábamos los técnicos de la consejería o los técnicos de AGAPA directamente a resolver dudas, a asesorar a la gente, sino que lo que hacíamos era coordinar, diseñar todas esas visitas que íbamos haciendo con los técnicos que luego estaban a pie de campo. Había una fase que también me parecía súper importante y súper interesante, que era reuniones periódicas en las que había un feedback de información de qué estaba pasando en el campo, de qué necesidades de asesoramiento había, de qué dudas había. Había un momento también donde la ayuda era muy golosa y se generaban muchas dudas en torno a la ayuda y concentrábamos esas consultas y nos relacionábamos con los técnicos expertos en ella y éramos capaces de contestarlas. Entonces es verdad que esa parte yo creo que fue muy productiva porque luego se llegó a mucha gente y se hizo un trabajo de dinamización muy interesante. Porque, claro, organizábamos muchas actividades que no solamente tenían que ver con cuestiones técnicas, sino también con cuestiones de formación, de cómo llegar, de cómo movilizar grupos, de cómo hacer presentaciones. O sea, había una tarea orquestada, organizada y pensada para mejorar el servicio de asesoramiento. Se dio la oportunidad en esa época de que entidades que no eran la OPA, las organizaciones profesionales agrarias, que son, digamos, los receptores de la ayuda de asesoramiento más importante, ¿no? Pero se dio la oportunidad porque se eligieron criterios de
dentro de los proyectos, de interés por parte de los proyectos para poder optar a la ayuda, de que organizaciones, entidades pequeñitas, pues también tuvieran la posibilidad de tener un técnico contratado. Entonces, esa época la resalto porque nos pareció muy chula, y esa conocí yo a Isa y trabajábamos juntas, así que muy bien. Aparte de esto, ahora mismo, o sea, eso fue el pasado, ¿no? En la agencia lo que estamos haciendo es un trabajo pues bastante diferente a ese, ¿no? O sea, es otro. Nosotros atendemos algunas consultas, algunas dudas de operadores que se nos dirigen directamente a nosotros, porque en la web existe un perfil donde aparecen nuestros teléfonos y cualquiera nos puede llamar para hacernos consultas, eso pero realmente nuestra tarea, o el 70% de nuestro trabajo consiste en asesorar a la propia administración. Es decir, pues es verdad que el Servicio de Sistema Ecológico de Producción se ha quedado muy cortito de personal y tira mucho de nosotros a la hora de tomar decisiones, ¿no? Bueno, quiero que sepáis que el contexto ahora mismo no es el ideal, puesto que sí que seguimos formando parte de ese equipo asesor, tanto del público como de nuestros compañeros, de la gente que trabaja en la Consejería de Producción Ecológica, pero nos está faltando desde hace unos cuantos años la pata de contacto con el sector, ¿vale? Entonces estamos solventando con algunos proyectos que nos están entrando últimamente, que nos han permitido volver a sentarnos con la gente, a ir a explotaciones, a hablar con uno y a conocer cómo respira ahora mismo el sector, pero quizás sea la pata que nos esté faltando ahora mismo. Bueno, y ese es un poquillo el contexto. Creo que el resto de cosas las contesto en las preguntas, porque con lo de la neblina mental, de la edad que tengo, me he tenido que apuntar todo. Pues es una maravilla, eso es oro. Luego te lo paso. Bueno, así es un poco más dinámico y sí, podemos ir... Las preguntas, si queréis, os las apuntáis para el final y luego abrimos una ronda porque tenemos un espacio para levantar. Pues es súper interesante. Muchas gracias. ¿Dani? Bueno, pues sí, soy Daniel, vengo de la cooperativa Valle Vega. Lo que pasa es que también soy técnico de un grupo de desarrollo rural y de hecho me voy a retrotraer a los orígenes para hablar del contexto histórico, porque cuando la cooperativa se fundó venían de dos asociaciones de productores ecológicos y de hecho la que gestionábamos nosotros, que era Ecovalle, que era del Valle de Lecrín, realmente cuando surgió lo que hacíamos era asesorarnos, o sea, era buscar formación, lo estábamos formando nosotros mismos y a los agricultores de nuestro entorno. Y un poco la razón de ser del surgir de este movimiento fue un poco formación, asesoramiento, y luego un poco lo que ha ido pasando es que como agricultores y como estructura nos hemos ido profesionalizando. Entonces claro, las labores que teníamos antes, tanto de difundir, que hacíamos un poquito lo de evangelizar sobre la agricultura ecológica y dar formación técnica, pues la hemos ido perdiendo en cuanto hemos ido profesionalizando. Pues por un lado los productores se han profesionalizado mucho, con lo cual ya después de 20 años son agricultores que conocen perfectamente su finca, que ya no necesitan de tanto estar pendientes de una formación nueva, Y por otro lado, esa formación la hemos concentrado en proyectos que hemos conseguido, que lo ha llamado formación, no sé, reglada, ¿no? Oficial o algo así, ¿no? Y que ahí es como la cooperativa es cuando más incidencia ha tenido realmente el asesoramiento, porque hemos recibido subvenciones europeas para dar cursos que hemos empezado, pues producción ecológica, certificación, hemos hecho una serie de cursos, horticultura, fruticultura, agroindustria. A lo largo de 2 o 3 años hemos estado dando una serie de cursos con financiación europea que, claro, eso nos ha permitido dar, cuando se han acabado estos fondos, esta línea de ayuda, pues hemos vuelto a nuestra razón de ser, que es producir y comercializar. Entonces, claro, ahora mismo lo que tenemos es un sistema de planificación de cultivos, de tal, pero es reducido a nuestro entorno de nuestros agricultores y demás. La cooperativa como entidad no ofrece asesoramiento fuera de más allá de eso. Luego sí que es verdad que siempre estamos pendientes de seguir con esta línea, porque también es una forma de compatibilizar la labor de los técnicos, porque lo que quiero decir es que una cooperativa de producción y comercialización hay poco margen para que haya puestos técnicos exclusivos dedicándose a... Pues puede gestionar la certificación de la cooperativa, la certificación de los socios, puede asesorar en ciertas cosas, pero como no tenga un input de un proyecto que sostente parte de ese sueldo, sino ese técnico no tiene razón de ser solo para los socios de la cooperativa, es lo que quiero decir. Entonces, pues yo muchas veces me meto en convocatoria de la Junta y la verdad es que la mayoría de asesoramientos están orientados a los sindicatos, y como no sea una organización implantada en todo el territorio andaluz con no sé qué, que puede desarrollar un proyecto de varios millones de euros, no entra en los circuitos de formación en agricultura.
Entonces ahí estamos un poquito excluidos, a excepción de eso, de proyectos europeos, que un poco como francotiradores vamos a ir buscando, pero si no, no hay una línea que continúe esa labor que para mí es súper importante. Yo no sé si fuiste tú, Laura, pues alguno de nuestros socios, que es la que sería la vieja buchaca, cuando empezó, no sé si la asesoraste vosotros o algo así, porque realmente hay proyectos que cuando estaban empezando es que necesitaban a alguien de la mano que les llevaran, porque si no era imposible que salieran por la complejidad de conocimientos técnicos y de todo. Y aunque uno sepa de pan, luego la cantidad de requisitos técnicos, de requisitos de certificación, pues requiere un apoyo ahí de personal. Sí que es verdad que una vez que eso está rodando, yo supongo que muchos no te llamarán, ¿no? La vieja buchaca, porque ya una vez que está rodando, que ya una vez que los agricultores se profesionalizan mucho, realmente demandan poca formación. Otra cosa es que siga abriendo esa ventanilla para los nuevos que quieran ir empezando sus actividades y puedas tú darle ese empujoncillo, ese acompañamiento inicial. A mí me gustó mucho los proyectos estos europeos que hicimos porque eran itinerarios de inserción, se llamaban. Entonces era una formación acompañada, una formación que llevaban un acompañamiento a lo largo del tiempo, que no solo se quedaba en la formación, sino que seguía de la mano durante unos meses asesorando pues eso, en necesidades legales, necesidades técnicas, y era un proceso bastante integral que yo creo que está muy bien diseñado, no solo lo de los cursos, que luego se queda el curso y un poco del aire, cuando se acaba el curso se quedan otra vez como protegidos. A mí lo del acompañamiento para inserción me parece súper útil. No sé si me pasa algo. No, vamos a ver, aquí esto no, de momento no estoy con el tiempo aquí porque vamos bien y eso, y aparte que sea un poco más orgánico todo. Muchísimas gracias, Dani. Cuando hablamos del asesoramiento formal e informal, el asesoramiento informal muchas veces, gente que trabaja en cooperativas, por ejemplo Frescop, que lo estabas hablando, o gente que trabaja en asociaciones de productores, productoras, muchas veces hay que hacer asesoramiento interno para que va desde el asesoramiento legal a cómo emitir facturas, a cómo hacer todas esas cosas, que esas la administración no las hace en muchos casos porque son específicas, que no hace eso, hasta por ejemplo planificación de cultivos o hasta por ejemplo que era la certificación, cuestiones específicas de certificación que al ser pequeños algunas veces las entidades certificadoras pues como que tienen dudas para ciertas cosas. Entonces muchas veces ese trabajo continuo de resolución de dudas, porque al final son la gente más cercana que está con los productores, lo hacen ellos. Y lo que está hablando Dani simplemente es el tema del acceso, que nosotros con este proyecto lo que estamos intentando es visibilizar que muchos trabajos como estos deberían ser merecedores también de ayudas públicas porque están asesorando al sector. Y los AQIS, dentro de su gran plataforma de todo esto, pues la administración tiene que, ella sola no va a poder hacerlo todo, entonces tiene que apoyarse en la gente que está haciendo eso. Y sería muy interesante poder apoyarse, como por ejemplo como Isa o como gente como Dani, para que pudiera llegar, porque hay unos objetivos muy ambiciosos en el PEPAC de asesoramiento y no se va a poder llegar precisamente por eso. Pero bueno, eso si queréis luego lo podemos hacer. Pero ahora por puntualizar, por no quitar valor a lo que estáis haciendo, que nos parece súper importante. Y nada, pues eso, pues muchas gracias, Dani. Pues Carmen. Bueno, pues por contextualizar, el IFAPA yo creo que en general en este ámbito es bastante conocido, pero bueno, nosotros somos un instituto público de investigación, transferencia y formación agraria y pesquera también. Tenemos 2 o 3 centros de agricultura y pesca y bueno, pues la función nuestra es investigar, transferir al sector los conocimientos que hemos generado y el tema de formación también. En el tema de formación contamos con formación institucional, que es la que es obligatoria, digamos, ¿no? Carnet de aplicadores de plaguicidas, ayudas de jóvenes agricultores, y formación especializada, en la cual pues ya atendemos las demandas del sector o bien nos adelantamos a cosas que prevemos que van a suceder y debe de estar formado el sector. El IFAPA tiene 6 áreas temáticas: producción, protección vegetal, agricultura, y una de ellas está dedicada a la comercialización. En comercialización el coordinador de ese área es del IFAPA de aquí de Granada, Samir Sayadi, que igual lo conocéis algunos, y se gestionan desde ese área proyectos de comercialización, como ahora algunos centrados en canales cortos y en estudiar nuevas prácticas innovadoras, que por ejemplo Encarna participa en el proyecto este.
En agricultura ecológica, en Almería, que es de donde yo vengo, hay unas 33.000 hectáreas en total de invernadero, de las cuales unas 800 están certificadas en ecológico. No es el perfil de la finca, de las explotaciones de las que estáis hablando. También tenemos algunas explotaciones, la Pujarra, por ejemplo, que son de ese perfil más territorial, más de comercializar en canales cortos, más pequeñas, pero sí es cierto que parte del conocimiento que se genera en la horticultura de invernadero, podemos decirnos, a veces y muchas veces ha sido transferido a pequeños agricultores, porque cuando te encuentras con una plaga, con una calidad de post cosecha que el fruto se te pone mal y tal, todos esos conocimientos son válidos para el otro tipo de explotación también. Y en cuanto al asesoramiento, pues bueno, si queréis luego hablamos de lo que habíais comentado, de las ayudas de sectores, de que están más enfocadas a organizaciones profesionales, pero en fin, que es cierto, hay ayuda. El IFAPA se encarga de formar a los técnicos que van a participar en esa, que van a contratar en esa, al servicio de asesoramiento, y bueno, es cuestión a veces de cumplir los requisitos, ¿no? Y si te piden que sea a nivel andaluz, pues no es tan difícil gestionar algo a nivel andaluz. Pues genial. Ahora vamos a hablar de las metodologías, de cómo se realiza ese trabajo de asesoramiento, formaciones, visita de campo, asesoramiento individual y todo esto. Y entonces así que voy a ya particularizar un poco. Por ejemplo, Isa, pues tu trayectoria, que es lo que has comentado, pues combina tu trayectoria como asesora, investigadora, has trabajado también mucho en SPGs, en sistemas participativos de garantía, y has trabajado desde dentro del ENCINAR, de la Asociación de Productores Consumidores, ¿no? Entonces, dos aspectos que creo que es muy interesante que creo que es para rescatar, ¿no? Y que nos hables de la metodología. Uno es la coordinación de la producción del ENCINAR, cómo se está haciendo, cómo se gestiona la producción, oferta-demanda entre productores, cómo se anticipa la demanda, el tema de los solapamientos y los enfados. Pero si yo ahora tengo este turno, si ahora tengo no sé qué, que es muchas veces las dificultades que tenemos en la producción, ¿no? Es un trabajo que no suele ser visible, pero que es fundamental para coordinar. Y luego, por otro, el tema del asesoramiento, los sistemas participativos de garantía, que muchas veces son más como... son dinámicas que hacen que la gente se junte, se ponga a trabajar, se ponga a reflexionar cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues no sé. Sí, yo creo que sobre todo es partir de cómo concebimos el asesoramiento. O sea, no concebimos el asesoramiento como de persona con conocimiento jerárquica que le dice a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Sino que todas las actividades de asesoramiento que hacemos son actividades colectivas, ¿vale? O sea, que no hay alguien más listo que... O sea, que son generar espacios de resolver cosas, ¿no? Entonces, en la primera parte no hemos ido mucho a la producción ecológica con el tema del asesoramiento, pero me gustaría rescatar que para lo que utilizó el ENCINAR esa asociación fue para dinamizar consumo y canal corto en Granada. O sea, aprovechamos ese tiempo para empujón con la red de ecotiendas y revitalizar la asociación de la red de ecotiendas. Mi tiempo de trabajo también se dedicó a las reuniones preparatorias de poner en marcha el ecomercado. O sea que tener una persona técnica para 20 productores es tiempo... O sea, bueno, también eran 30 horas de trabajo, no eran 40, pero bueno, que en realidad todo ese esfuerzo fue para dinamizar consumo y dinamizar producción a nivel provincial, ¿no? Entonces, yo creo que se le saca mucho rédito y creo que se dinamizó mucho y que me parece súper interesante como que en algún momento rescatar que a quién se le han dado en 2023 que no consigo que sea, como... porque ¿quién va ahí? Pues va a Saja, va a COAC, van entidades fuertes y el resto pues no tenemos oportunidad, pero bueno, ya, eso por aparte. No quiero decir que tener una persona contratada dinamiza mucho, según la perspectiva que lleve, es un gran dinamizador en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestra metodología? Pues como comento, a través de acciones colectivas y pues esas visitas a fincas, generar visitas a fincas para que sobre el terreno los productores y las productoras puedan ver qué están haciendo las otras personas, ¿no? Y cómo resuelven cosas y cómo con la hierba que hace, de dónde estás comprando el estiércol, dónde estás, ¿no? Como un poco
a nivel de territorio donde cada uno resuelve sus cosas, ¿no? Entonces a mí esa parte de asesoramiento in situ me parece brutal, porque ahí muchas veces las técnicas vamos a aprender y a tomarnos también, aquí lo venden súper barato. Y si alguien te pregunta, pues tú ya sabes dónde dirigir, ¿no? Y luego, otra parte de ese asesoramiento y el tema de la organización de la producción en canal corto, que es una movida. Pero cuando empezamos a hacer esas reuniones, era una movida, todo el mundo quería ponerlo todo el mundo, y conforme a los 3 años, en las reuniones ya se decía, eso ponlo tú, que tú por época y por fecha se te da mejor y tal, y yo me quedo, pero eso iba conjunto con la visita a finca, con quedarse a comer, o sea, como generar espacios donde nos relacionemos y nos conozcamos y no nos veamos como socios competidores dentro de una organización, porque eso es una ruina para todo el mundo. Entonces, ese trabajo de planificación de la producción en el Encinar, luego el Encinar forma parte de una federación a nivel andaluz, con lo cual tiene intercambio de productos y de información con otras asociaciones cooperativas de otros puntos de Andalucía, con lo cual esa planificación tú lo puedes hacer extensible a que esas personas productoras puedan vender en otros puntos de Andalucía. Eso está por limar, eso tiene muchísimas dificultades, tenemos muchísimas dificultades con la distribución, tenemos, en fin, pero bueno, que como pensado es la manera ideal. Y bueno, y todo ese intercambio de productos y de información se hace en espacios colectivos, se hace a través del Encinar, se hacen en reuniones de FACPE, y la planificación en sí consiste, previamente se le mandan una ficha a las personas para que escriban, tú qué vas a poner 2 reuniones, para primavera, verano y otoño, invierno, tú qué vas a poner esta época, kilo aprox, que ahí, kilo aprox y fecha, ¿no? Y entonces con eso se va a la reunión. Yo, mucho tiempo he sido yo la persona que dinamizaba esas reuniones, luego ha sido Xavi también. Tú estuviste al principio, o sea, eso arrancó de los Exceles de Jorge. Si alguna vez alguien ha tenido la ocasión de poder ver un Excel de Jorge, son alucinantes. Entonces, previamente en el Encinar veíamos qué habíamos vendido en nuestro programa de venta en kilos por verdura y época y a quién se lo habíamos comprado, ¿no? Entonces decía, pues yo en esta época he vendido tanto, y con eso íbamos a la reunión y con la propuesta de la gente. Ahí se hacía, venga, pues tal, ¿no? Una especie de subasta. Luego en oficina se volvía a encajar todo de esta época tal, consumimos tal, por semana, ¿vale? Organizado por semana. Y con esa información se le devolvía a la gente, se decía, bueno, tú crees, y de forma que la suma al final, en euros, fuese más o menos equitativa para ese periodo para todas las personas, ¿vale? O sea, como que siempre había gente que tenía más capacidad productiva y otros que, aunque tú intentaras, no tenían más capacidad que la que tenían, pero como que el objetivo era que hubiese transparencia en qué se le compra a quién y en qué época y por qué. Retos de eso, pues que luego pasan cosas y la mayor dificultad es no comunicar cuando algo ha ido mal. Pues no me ha dado tiempo a ponerlo, pues se me ha perdido, pues en fin, que luego eso tiene sus cosas. Y luego a nivel de tienda, pues también, pues que no me está pidiendo, que no sé qué, porque es que le pido y no tiene, en fin, le pido y no tiene calidad. Bueno, como que eso tiene su trajín, que bueno, que se va limando, pero para eso están las reuniones. Entonces, reunión de valoración. ¿Qué ha pasado? Pues yo no puse, yo no sé qué. Bueno, pues hacer una valoración de lo que ha ocurrido en esa temporada y se habla de cosas tan interesantes como las cajas vienen sucias. Pues las cajas vienen sucias. Pues eso genera muchísimo descontento, porque luego las cajas se ponen nosotros las cajas las ponemos directamente en la estantería. Entonces, toda la tierra que eso traiga, pues, sí, que, pues, yo qué sé, como desde las cajas hasta cualquier cosa. El tema de asesoramiento en calibre. Claro, no somos convencional ni somos exportación, pero tampoco nos comemos cosas inmaduras o cosas así. Entonces, todo ese trabajo, y ahí había gente que sí que venía de la exportación y son súper expertos en calibre y
pues un poco buscar el intermedio, porque tampoco queremos tirar comida ni queremos, o sea, que no es esa rigidez de una exportación, pero tampoco una cosa que luego, porque luego se queda en la tienda. O sea, lo que no se calibra en campo se calibra en tienda, porque además la gente coge las cosas. Entonces, hay una calibración al final, ¿no? Natural. ¿Qué más cosas de metodología? Luego, con los sistemas participativos de garantía, el Encinar tiene un sistema participativo de garantía y en Andalucía hay unos cuantos. ¿Quién hay en el SPG del Encinar? Que desde la pandemia ha hecho mucho daño a nivel de participación, o sea, eso estamos todavía intentando recuperarlo. El año pasado conseguimos espabilar un poco, también porque tuvimos un proyecto, que proyectos dinamizan. Y bueno, pues el SPG del Encinar hay personas productoras y hay personas consumidoras, y no todos los socios productores del Encinar son del SPG, y muchos del SPG también tienen certificación por tercera parte, ¿vale? O sea, en realidad hay muy pocas personas que solo tienen el sello del SPG del Encinar. Pero el Encinar, el SPG como herramienta, ¿para qué sirve? Pues para ese asesoramiento, para ese hacer grupo, para ese diferenciarse, ¿no? Y para ese intentar buscar estrategias de escapar, de morir de éxito de la producción ecológica, que es una cosa que nos puede pasar también, ¿no? O sea, que la producción ecológica sube, pero los canales cortos, los pequeños productores, nos vamos a tomar viento. O sea, como que... Entonces el SPG es una herramienta muy dinamizadora también en ese sentido. O sea, es como una especie de herramienta de resistencia casi, ¿no? Y se habla mucho de qué ocurre en el campo, qué posibilidades de venta tengo, ¿no? Bueno, que en ese sentido a mí me parece. Y luego en el SPG se va con una guía de visita, se hacen visitas anuales a las fincas que forman parte, y esa guía de visita al principio la rellenaba yo y me pegaba 2 horas detrás de la gente. ¿Qué has dicho que no sé qué? Y entonces decidimos, esto se ha acabado. La rellenan los productores de forma rotativa, de forma que todo el mundo sabe rellenar la guía de visita, todo el mundo sabe la dificultad que es rellenar una guía de visita, con lo cual ya están un poquito más al loro de... Y la siguiente fase ha sido que la rellenen personas consumidoras. Que la están rellenando y dicen que es una asociación de cultivos. Digo, pues mira que tenemos asesoramiento en campo del consumo, ¿no? Y es una herramienta también para asesorar y formar a la gente, a las consumidoras, a los consumidores, pues sobre todo son chicas, en el campo. ¿Qué más? Lo de la planificación. Bueno, ya está. Me enrollé al final. No. A que no ha sobrado nada lo que ha dicho, era todo súper interesante. Creo que como metodología, bueno, me falta una metodología, pero a nivel de FAPE, de federación, se hacen reuniones de tenderos y tenderas en las tiendas más grandes, ¿vale? Porque en FAPE hay quien tiene tiendas y hay redes como la Red Agroecológica de Granada, que lo que tienen son ecomercados. Entonces, hay 3 tiendas grandes, que son las de Granada, Sevilla y Córdoba, y esas tiendas hacen reuniones periódicas de los tenderos y las tenderas, dinamizado por Marcos, que es una persona que está contratada 5 horas para FAPE. O sea, 5 horas y ahora mismo no está contratado, o sea, hemos pasado a otra fase. En esas reuniones de tenderos lo que se hace es ver a quién le compras qué, cómo y bajo qué circunstancias, qué productos tenemos en común y qué productos podemos comprarle a esos distribuidores o a esas distribuidoras de forma que no colectiva, pero cada uno en su tienda. Es decir, qué acuerdos comerciales se puede hacer con esos productores. Por un lado, o sea, acuerdo económico, y por otro, dónde tienes puesta la comida, cómo guardas no sé qué, ¿no? O sea, como desde gestión de tienda, porque estas organizaciones de canales cortos la monta gente que tiene voluntad agroecológica, pero no tiene por qué venir de hecho, pocas veces vienen del sector del comercio, o sea que es un aprender desde cero. Entonces ese espacio es muy chulo también para nivel de gestión de tienda. Y con eso ya está. Laura, pues antes de pasar a ti te voy a hacer una pequeña introducción, o sea, en el sentido de que tu trabajo de AGAPA, sobre todo el tuyo, es asesoramiento de producción ecológica en ganadería. Entonces, en su sector
donde la normativa sanitaria, el sacrificio, el registro higiénico sanitario generan muchas dudas entre los productores y muchos problemas. Entonces, es verdad que tu asesoramiento es sobre todo en producción ecológica, pero sí que hay una relación, como bien decía ella, entre canal corto y lo ecológico, ¿no? Entonces ahí es, ¿cómo orientáis desde Agapa a ese asesoramiento en ganadería ecológica en canal corto? ¿Qué preguntas son las frecuentes? ¿Cómo las resolvéis? ¿Cómo las respondéis? Si deriváis a otros servicios o tenéis capacidad para responder. Y los retos normativos administrativos que habitualmente os van surgiendo y os van preguntando, ¿no? Porque es como... Claro, lo mismo si te... El contexto es que ahora nos llega muy poca demanda de ese tipo de... De hecho, he hecho una revisión de... Voy a contestar a lo que está establecido porque, para que sepáis que el tipo de asesoramiento que hacemos, hay dos tipos de cosas que hacemos. Un asesoramiento que es atender a las demandas de consultas que nos hacen, y por eso quería hacer referencia a través bien del buzón de consultas de la Junta o bien de particulares que se dirigen a nosotros. Y otro que es un asesoramiento, bueno, ten en cuenta que nosotros asesoramos a toda Andalucía, entonces tenemos que inventar qué necesidades hay y para ser capaces de generar materiales, de definir cursos, aulas de agroecología, que las seguimos manteniendo, para dirigir el asesoramiento o generar estructuras, porque no son cursos de formación, pues sí, participamos con el IA, pero digamos que es una actuación proactiva sobre unas necesidades que creemos que se han creado. Dicho esto, ahora ya sí contesto un poco a tu pregunta. En los últimos años, en ganadería en concreto, estamos sufriendo con una crisis en ganadería ecológica muy potente. O sea, realmente se ha identificado, y además con claridad, que hay un gran número de ganaderos que son ganaderos ecológicos, pero realmente son ganaderos extensivos que no tienen una voluntad de comercializar y de vender productos. Una vez resueltos los problemas iniciales que se habían creado, ya no vuelven a preguntarte porque ya están resueltos. Entonces, es verdad que en los últimos 4 o 5 años ha habido muy poquísimas. O sea, es que he hecho una revisión del año pasado y había 3 consultas. 3 consultas de un operador que quería poner, una era de un operador que quería hacer embutido, que bueno, que se le resolvió a la pregunta que tenía, yo creo que casi se desanimó un poco el hombre. Y luego la gente de la agricultura, que es un sector que sí es verdad que es un sector ganadero, que sí que llega al final con la producción y normalmente mete los huevos en canal corto, o si no parte de la producción sí que entra en el canal corto, o llega a los mercados, llega a las pequeñas tiendas, en fin, que el huevo siempre que hay una consulta del huevo es que es para todo. No te preguntan, ¿tengo salmonela? No, te preguntan, oye, ¿esto cómo se maneja? Entonces, teniendo eso en cuenta, también me voy a retrotraer a otras cosas que leí un documento vuestro que me pareció súper chulo, de todo lo que hay que hacer para vender en canal corto, además comparto totalmente, y me retrotraía un momento de nuestra historia en el que hicimos algo parecido con el tema de la agricultura, porque era como un sector que se prestaba a hacer este tipo de asesoramiento, a ponerlo en un libro y a publicarlo, porque decir, oye, a ver, tienes que ir al ayuntamiento y hacer esto, tienes que ir a Hacienda y hacer lo otro, tienes que ir a... Bueno, nos cayó la del pulpo. Después de habernos estudiado toda la normativa y después de haber ido a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía expertos en cada una de las materias. Porque alguien no estaba de acuerdo en la distancia que hay entre las... Quiero decir que es muy complicado llegar a... Y hay que hacer un acto de valentía. Desde nuestra postura es más difícil porque es que te cae la del pulpo desde tu jefe. O sea, entonces, es un acto de valentía lanzar un documento de ese tipo. Y a mí me parece... Yo tengo un compañero que lo hace. Que lo hacen a un compañero, que era director de una OCA. Esto es lo que hay que hacer, esto. Lo pongo y además te lo imprimo y te lo mando, ¿no? Uno. Entonces, para nosotros el gran reto es poder relacionarnos con las personas expertas en cada una de las materias. Y no lo tenemos más fácil que vosotros que estáis fuera, lo tenemos igual de difícil. Un poquillo más difícil porque como tenemos los ordenadores capados, muchas veces lo tenemos que hacer por las tardes en nuestras casas. Entonces, sí que me parece que ahí está el tapón. O sea, el tapón es poder conectar con las personas expertas. Yo te digo, cuando éramos RASE, a veces lo hacíamos en alguna materia, poder conectar con esas personas expertas en ayuda, en otras administraciones. O sea, además de ser imprescindible a nivel de organización,
que haya una financiación de una persona que se dedique al asesoramiento del día a día. Es imprescindible que en la estructura de la Junta o de la Administración haya una persona que coordine y que permita el flujo de información de arriba abajo y de abajo arriba. Eso casi estuvimos a punto de conseguirlo, pero ahora mismo hay ahí un suelo súper importante. Es la voluntad que tenemos nosotros, porque somos un equipo dinámico, porque en Agapa hay gente que, bueno, que hace el pino con las orejas y que tenemos una jefa, una coordinadora que es maravillosa. Entonces, muchas veces conseguimos hacer cosas, pero nos falta esa herramienta. Eso para contestarte un poco a la... Nos preocupa como reto, y estamos participando en todos los encuentros que se hacen, el tema de los mataderos móviles. También por dirigirnos un poco. Nos preocupa porque el servicio se preocupa, porque vamos a los sitios, porque creemos, porque cuando hemos ido a hablar con ganaderos nos han dicho que eso podría ser una solución porque el problema de la ganadería, el problema de las vacas y de las ovejas bueno, tiene varios, no tiene muchos, pero uno de los problemas es que no son tomates, que los coges de la mata y los pones y los vendes. Esto hay que matarlo y procesarlo, o sea, hay un proceso industrial en medio. Entonces, realmente tener todas las riendas de ese proceso es muy importante, porque lo normal es que el ganadero ecológico que solamente va a conseguir la ayuda se preocupe, pero el que está convencido, cuando se encuentra que tiene que buscar el matadero, que tiene que llevar los animales, el transporte es mucho más elevado que en el resto de los casos, porque hay 4 mataderos certificados, en fin, que todo eso se complica mucho la vida y dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos algunos productores de leche que transforman en queso y es lo que venden, y algunos productores de huevos, cada vez menos, pero es porque es verdad porque se está complicando un poco la cosa. Entonces, me gustaría darte otra respuesta, Jorge, pero... No. Es que muchas veces para mejorar las cosas hay que ver cuáles son los problemas y los tapones, ¿no? O sea, porque lo que estaba haciendo, nosotros tuvimos una jornada sobre la normativa, y cuando hablas de normativa en Canal Corto, todo el mundo solamente es todo el tema del sanitario, pero hay muchas cosas que influyen, que hacen que dice, va, el sanitario, ya lo tengo, ya, pero es que tienes que hacer esto, y dice, pero vamos a ver, por favor, y pero es un problema en todas las administraciones, de todas las comunidades autónomas, de todos los sitios, y tuvimos además una jornada con un experto jurídico, entonces, esto, una ley de armonización, pero solamente eso se ha hecho una y no se ha podido hacer. Entonces, es un problema intrínseco de este tipo de canal, que no se permite, y me alegro mucho que hicieras esa normativa, y aunque te callen los pulpos, yo creo que no es lo que tenemos que hacer, porque al final la gente está súper perdida, y esas son las guías útiles realmente. Sí. No, y además, o sea, eso lo hemos utilizado muchísimo, claro. Esto y los otros documentos que me hace mi compa. lo hemos utilizado muchísimo, y me he dicho, es que me caiga la que me caiga, porque es que realmente, o sea, es lo que da respuesta. Oye, que lo que tienes que hacer es, vete al ayuntamiento y a esto, date de alta de la seguridad social, o sea, lo que hace falta es que eso es lo que es realmente útil y práctico. Claro. Que es lo que tiene que ser el asesoramiento, útil y práctico. ¿No? Atendiendo a las necesidades del sector. Sí, realmente. Pues nada, muchísimas gracias, Laura, por... Es complicado, o sea, tenemos aquí una experiencia, no sé si vienen los del Moralejo hoy. Sí. Estarán... Muchacha, pero Moralejo creo que no. No me acuerdo de la lista. No sé. Bueno, pues el Moralejo es una experiencia que tienen ganado un extensivo, y que ellos comercializan su propia carne, y además tienen para el mercado, tienen su puesto refrigerado con un grupo electrógeno y todo el rollo para poder vender, todo lo venden al vacío y tal, pero es una experiencia de vender carne en un mercado, por ejemplo, aquí en Granada. Almería va también. Pero ya no, lo hemos perdido. Vale. Pues... Dani, sí, Dani, primero te voy a hacer una introducción también a ti. Dani, bueno, pues es, como bien decías, Valle y Vega, que lo veremos esta tarde, es un proyecto que surge de fusión de 2 asociaciones, y que es muy interesante ver la tensión esta que hay entre lo que es el equilibrio entre la oferta de los productores socios y la demanda de los consumidores, que es lo mismo muchas veces que pasa en el Encinar, es que los productores ofrecen una cosa, pero los consumidores quieren otra,
cuándo se pone las cosas del productor que forma parte, cuándo se atienden las demandas de los consumidores, cómo se decide traer fuera, que no, que esos son debates, cuándo se trae de invernadero, cuándo no se trae de invernadero, en qué fechas, ¿no? Y luego también un poco que a lo mejor nos cuentes un poco pues las preguntas que te han ido haciendo o que se han ido haciendo estos años los productores para que veamos un poco ilustrar la diversidad y las metodologías que habéis usado para hacer todas estas respuestas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la realidad, así, en caso y cosas concretillas. Realmente cuando empezamos, sí que era un asesoramiento, había dos asesoramientos. Uno, que contratábamos formación para que nos asesoraran a nosotros, es decir, necesitamos aprender a podar bien. Pues contratamos un podador que venga durante un fin de semana y nos enseñe. Necesitamos aprender a, bueno, pues contratamos a alguien y nos enseñe. Eso ya se ha ido dejando un poquito. Nosotros cuando empezamos teníamos también un SPG, que para mí es súper valioso el aprendizaje de este colectivo. Y también la dinámica que genera de que los agricultores vayan hablando de sus problemas, porque como los agricultores no los vayan juntando en sitios para que tal, cada uno va a su... Bueno, entonces era una forma realmente... Primero, de asesorarnos y segundo, de conocer sobre el terreno lo que tú dices, porque muchas veces, pues tú vas a hacer esto con la APA, pues, y si no has ido allí a verlo, esa conversación ni surge. Entonces realmente ahí hay un coaprendizaje. Luego es verdad que cuando ya nos fuimos profesionalizando, todos estábamos ya certificados, la cooperativa certificada y ya como que el SPG pues casi que nos fuimos dejando de lado y realmente al final lo hemos abandonado. En la cooperativa lo que queda como resquicio es que las asambleas las hacemos en fincas, entonces pues, hacemos un par de asambleas al año y es la excusa que tenemos para llevar las fincas de los socios. Y luego, en cuanto al trabajo planificativo o algo así, realmente al principio sí que es verdad que era un proceso, pues eso, como primero se tienen que ir limando todos estos procesos que cada uno, los agricultores tienen la inercia de yo planto lo que quiero, lo que sé que se me da bien, lo que sé que le saco más margen. Y entonces tienen esa autonomía un agricultor, no, lo teníamos. Entonces nos gusta perder esa autonomía, porque realmente un agricultor lo que quiere es eso, es decir, aquí tengo una oportunidad, la aprovecho. Pero cuando entra en una estructura de esta, eso es que lo tienes que perder. Y eso es lo que más costó, tal vez, entre todos los agricultores, de decir, es que yo quiero plantar tomate, y todos querían plantar tomate en el mismo momento, y llegar a un consenso, a que ese hábito, que en el fondo no es mejor que lo que tenemos ahora, porque tú te organizas, has cedido un poco de gobernanza en ese campo, a lo mejor no has sacado tanta tajada en la primavera o en el no sé qué, pero realmente lo que hay es una planificación que te permite unos ingresos más estables, mucho más estables. Nosotros ahora mismo como estamos, todas esas reuniones, al principio es verdad que sacábamos los sables allí, duraban una tarde entera, se hacía la noche y no se había acabado la reunión, y venga y RQR y yo planto esto, y al final lo que está pasando es que realmente todo eso que antes había una reunión, luego un feedback, luego te vuelvo a mandar, al final ya está muy integrado en un solo momento en el que, bueno, 3 momentos al año, pero es un rato en el que ya sabemos las cantidades que se han vendido el año pasado, sabemos las fincas cómo son, lo que produce este y lo que produce el otro. Y realmente ahora mismo dentro de la cooperativa tenemos muchos menos roces en ese aspecto. También es verdad que las producciones se han ido profesionalizando y haciendo más grandes, entonces claro, los requisitos de esos agricultores, que antes a lo mejor era, uy, me ha salido una plaga, ¿cómo la soluciono? Ya esas preguntas no están. Ahora mismo lo que hay es, antes era un autónomo agrario y ahora he montado una cooperativa con mi cuñado de producción. Y entonces hay que ayudarle en la certificación. ¿Qué hago con el papel? El asesor, no sé qué. Entonces ahora realmente lo que ha ocurrido es que los agricultores se han profesionalizado, han montado sus propias cooperativas y casi que pues cuando tienen que hacer algún papeleo de esto de arreglar una finca en la PAC o cosas de esas, pues se lo hacemos. Pero ya no hay tanto formación al uso como agronómica. Sí que hay mucho de estructura, de papeleo, o sea, realmente nos dedicamos a asesorar ahora mismo en papeleo. Y el paso ese, que realmente es que es difícil, porque es que yo también trabajo en un grupo de desarrollo rural, y es que te vienen los promotores con un proyecto y entonces tienes que decirle, mira, ahí hay que hacer esto, aquello, que es lo que tú dices, pero es que ni siquiera nosotros lo sabemos bien, o sea, es que no lo sabe nadie en Andalucía, porque es que es lo que hay que pedir antes, el registro de industria o el registro de no sé qué. Pues ahora no lo sabemos, ¿cuál es el que inicias primero? No, es que esto ya lo he pedido, pero todavía no me lo han concedido, ¿puedo ya iniciar aquello? O sea, eso es... Hay tantos nichos, de tantos trámites, que tienes que ir viendo cómo va cada uno hasta que acaba todo y dices, venga ya, lo tengo todo.
pero son tantas cosas que realmente no hay un organismo al que acudir y que te derive hacia abajo. Tienes tú que ir desde abajo echando tirillos a todas las administraciones, ¿no? Entonces eso realmente es súper necesario. A día de hoy, más que hablar de plaga, vamos, que también, pero hoy en día, y además como cada vez hay más requisitos, o sea, cada vez son más y más palabras, entonces realmente ahora mismo lo que es no te olvides de esto, tienes actualizado aquello, eso es lo que digo. Y sobre todo muy sorprendente, ¿no? Porque es la administración la que te obliga a cumplir esa normativa, pero luego no te da la solución para cómo resolver la normativa. O sea, es como un absurdo. O sea, yo general, pues se supone que te tengo que ayudar, que por lo menos con deferencia, o sea, la ley está hecha para que lo cumplas, pero si por lo menos la haces, pues por lo menos con deferencia que te ayuden a poder cumplirla. Yo veo que, y además, veo que la administración está cada vez más inaccesible. Incluso para los mismos que estamos dentro de la administración está muy difícil. Pero como cooperativa, o sea, yo como cooperativa no hay un técnico en cooperativa al que tú puedas llamar por teléfono, es imposible, ya todo por correo, un derivado, una centralita. Antes era todo mucho más humano, más fácil, y ahora mismo se ha convertido en un castillo ahí al que no puedes acceder, nada más que por 4 trámites online ahí que tienes que ir viendo cómo van a lo largo del tiempo, y está todo bastante complicado, a no ser que tires de consultores, un asesor fiscal y contable, un asesor sanitario, un tipo que se dedica a actualizar el registro sanitario, un tipo que te actualiza la certificación, otro que te actualiza no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos las cooperativas? Pues como somos técnicos en gran medida, los que llevamos la gestión, pues cubrimos un poco esas cosas, porque si no sería la ruina. Un gasto, si tienes que hacer un gasto en consultoría para cualquier trámite, no va para adelante la estructura. Entonces, dentro de la estructura intentamos cubrir todos esos servicios técnicos de trámites necesarios para que no sea un gasto tan grande, porque si no... Hombres y mujeres orquesta. Y lo del ECE, pues yo lo quiero decir también lo del ECE, que realmente es, o sea, intentar sistematizar un proceso de este tipo es difícil, pero hay herramientas, o sea, teniendo herramientas como estas, que nosotros empezamos con un Excel de estos monstruosos, que efectivamente era, Jorge lo hizo y desde entonces ha ido eso evolucionando, pero sí que es verdad que es decir, venga, pues tengo que, el reparto de plantas ha llegado, tú empiezas a poner las lechugas de abril a mayo, en la tercera semana de mayo empieza el otro, y que haya una herramienta que te permita, una vez que has llegado a ese acuerdo, decir, venga, pues ahora hago así, clic, y entonces me sale cuántos plantones tengo que poner, cuándo tengo que poner los plantones, cuánto me van a costar los plantones, cuánto se supone que voy a ingresar por estas lechugas. Eso es súper útil para que te hagas una idea y no sea solamente, uy, voy a plantar tanto sin saber lo que supone ese paso, ¿no? Y luego también quería hablar hacia arriba, porque es verdad que hacia abajo estamos un poco ya saliendo de esa formación, pero hacia arriba está GIASAT, que para mí es o sea, como que ha ido escalando todo este proceso, y a nivel nacional se ha montado la estructura esta de GIASAT, que es una especie de red que está dando asesoramiento, y ya no solo a nosotros, sino que es que son recursos que hay para cualquier otra entidad que quiera empezar. Pues es que ahora mismo, si nosotros hace 20 años hubiéramos tenido, dice, oh mira, aquí hay una página en la que pincha y está el manual de no sé qué, el manual de no sé cuánto, dice, madre mía, pues habría estado genial, no habríais tenido que ir a Alemania a ver aquello, ¿no? Entonces realmente hoy en día hay recursos a nivel nacional que están consolidados y que están muy accesibles, que yo lo veo súper útil, y siempre que me pregunta alguien, lo primero que hago es decirle, mira, descárgate ahí un par de manuales de estos que te va a clarificar mucho. Bueno, comentar porque yo también formo parte de GIASAT, es un consorcio de gente que trabajamos apoyando sobre todo a las cooperativas o los centros agroecológicos de distribución o Food Hub, como se suele decir en otros sitios, apoyando a trabajar de forma cooperativa y a profesionalizar diferentes ámbitos. Sobre todo pues un tema que estamos, mucha demanda ahora de cálculo de costes, mucha demanda de estudios, de producción, también luego de cómo optimizar flujos de proceso, mejorar, disminuir errores en el reparto, en el picking, porque todo el tema del contacto, o sea, todo el tema de que solo podemos hablar, todo el tema de las relaciones con las personas consumidoras y todos los errores que pueda haber, eso gestiona un montón de tiempo. Bueno, de hecho, ahora ya se va afinando todo mucho, pero hay muchísimo trabajo ahí que evitando esos errores puedes hacer que mucho tiempo luego después de quebraderos de cabeza, pues te envían un domingo por la tarde la foto del plátano, el plátano este ya está maduro, esto no se puede comer, esto no sé qué, tal, entonces como que, joder, pero ahora tengo que responder, no sé qué, entonces
hay mucho trabajo que se puede pensar todos esos procesos en mejorar y que no son inversiones en tecnología, sino es en mejorar procesos, en pensar cómo hacerlo. Entonces estamos intentando trabajar de esa forma, no hacer dependiente tecnológicamente. Sí. ¿Podéis por favor deletrear cómo se llama? GIASAT.org, la página web. Vale, pues muchas gracias, Dani. Pues Carmen, tu trabajo en este caso, tú vienes de un centro de investigación y formación agraria aplicada y nos gustaría mucho que has comentado, has apuntado antes un poco cómo se conecta ese conocimiento técnico en el asesoramiento real y cómo se traduce el apoyo concreto al IFAPA, porque nos has en formaciones, visitas a campo, proyectos y sobre todo en proyectos concretos que tenéis como Alpujarra Agroecológica, Proyecto Progresa o Ecomercado. Y consideramos que ahí, pues, con esos proyectos nos puedes comentar un poco las metodologías que estás usando, el trabajo que estás haciendo. Pues, bueno, en temas de asesoramiento comentar que el IFAPA no es un centro asesor en sí, pero bueno, también tenemos nuestro técnico virtual, que es un asesor por el cual nos llegan muchas preguntas, que ya se distribuyen entre expertos. Yo atiendo las de horticultura y la verdad es que sí que se usa y funciona. En el IFAPA todo funciona con proyectos formativos, proyectos de experimentación, proyectos de investigación. Entonces, como he comentado antes, se hacen algunos a demanda del sector. Todos los resultados de los proyectos los intentamos extrapolar a jornadas. Nosotros tenemos en nuestro centro de investigación fincas experimentales, que es un gran activo que tenemos, no todos los centros poseen, tenemos 15. Y allí hacemos proyectos demostrativos, como pueden ser, por ejemplo, el de Rain Waste, que también, el de Reciclan, que es uno de sustitución de plástico por insumos orgánicos. Y allí teníamos, bueno, de forma demostrativa, todos los proyectos que hacemos, diversificación de cultivos, cuando intentamos buscar otros cultivos, allí los tenemos y siempre hacemos una jornada cuando el cultivo está en producción y otra posterior para dar los resultados. Luego nos vamos también en algunos proyectos, como el de Alpujarra Agroecológica, nos vamos al territorio, nos vamos a los pueblos. Y allí tenemos normalmente fincas piloto colaboradoras, donde también hacemos nuestra jornada y se intenta que sea aparte de que vayan investigadores de nuestro centro, técnicos de nuestro centro, también contamos con los grupos de desarrollo rural que van allí y sobre todo con la explicación entre pares o entre iguales que da el propio agricultor de la finca en cómo le ha ido la experiencia. Aparte de todo esto, a modo de ejemplo, también hicimos un proyecto de clorofila pura, que fue un proyecto a petición de la zona de Guadix y Habla, y ahí hicimos una serie de publicaciones que están colgadas. Nosotros tenemos la plataforma de conocimiento nuestra, se llama Servifapa. Puedes poner Servifapa y el tema que quieras y ya te puedes descargar una especie de PowerPoint fáciles, bastante simples con los resultados. Entonces, en este vimos importante, por un lado, el tema de certificación, que supieran los productores cómo se podían certificar, y otro de diseño y ecomercado para enseñarle a poner sus puestos de una manera más bonita, más atractiva en los mercados locales. Entonces, a modo de ejemplo también, en la Alpujarra se quiere hacer un obrador común, pues para eso una de las cosas que vimos que era muy importante es el cómo hacerlo, ¿no? Un poco como cuando vas a pedir una subvención, tienes que empezar por el final a ver qué te van a pedir, ¿no? Pues esto igual, para hacerlo pues nos llevamos allí a un técnico de salud, a un veterinario, y ya nos estuvo explicando que allí había que tomar apuntes, pero vamos, qué requisitos se podían cumplir. Y hay veces que, o sea, lo que tienes que hacer es saberlo antes, porque primero tienes que ver si vas a poder llegar o no. Y luego que también hay cosas que cuestan trabajo, pero se pueden conseguir, como la ayuda al asesoramiento de técnicos en Andalucía, insisto. Y en general, pues intentamos hacer eso. Otro tema que hacemos, que también está en sintonía con lo que hace GIASAT, por lo que habéis dicho, es hacer informes. Los datos son muy importantes.
Nosotros, por ejemplo, para ver cuántas hectáreas hay de ecológico, pues te viene ecológico, pero no te viene de qué cultivo. Nos cuesta mucho trabajo dentro de la propia administración saber cuánto es tomate, cuánto es pepino, cuánto es... Y eso es súper importante porque estás viendo por dónde va el mercado. Otro análisis que hacemos, y tenemos uno hecho hace unos 5 o 6 años y queremos repetirlo ahora en Ecomerca, es alguna encuesta a tiendas de ecológico, que lo tenemos hecho hace unos años a tiendas de Almería y de Granada. Y bueno, los resultados son muy interesantes y es también interesante contrastarlo en el tiempo, ver hacia dónde han evolucionado. En fin, como digo, a petición del sector, siempre con el limitante que hay que insertarlo en algún proyecto, pero también a veces adelantándonos a acontecimientos. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen. Yo estaba pensando que nos queda media hora y bueno, yo creo que habéis comentado, o sea, no sé si queréis que nos consideréis que tenéis que comentar muchas cosas más, porque nos queda el tema de retos y aprendizaje y podemos fusionarlo estos dos para que hagáis una ronda un poco más rápida para que la gente asistente, porque además seguro que os van a bombardear, como se van a quedar con nosotros al café y eso, pues seguro que le podéis bombardear a preguntas, pero también está bien que todo el mundo disfrute de buenas preguntas, ¿no? De retos, aprendizajes y el trabajo en red, como que son dos cosas importantes en esto, y entonces así con ello ya damos un poco paso. Isa. Vale. Pues los retos en iniciativas como el Encinar o otras iniciativas dentro de la federación a nivel de canal corto es la permanencia en el tiempo de tu iniciativa económica, o sea, las ventas, que no bajen las ventas. Son sitios frágiles porque compra y vende, es como una cosa muy sencillica, y cualquier perturbación pues nos afecta. O sea, ahora no sabemos si a partir de después del verano, ahora hemos estado muy bien, una temporada muy bien, tuvimos una época de crisis, de bajada de ventas muy preocupante, ahora hemos reactivado, pero no sabemos todo lo que está sucediendo, cómo va a afectar a nuestros proyectos ¿no? Pues después del verano. Porque sí que hubo unos años al principio que daba un poco igual las turbulencias sociales que hubiera, porque había muy pocos proyectos de venta en Granada. Entonces el Encinar, por ejemplo, poco se afectaba porque había dos sitios, ¿no? Una cosa que nos parece súper bonita es que han aumentado los puntos de venta, todos los barrios tienen ecotiendas. Tenemos con el de hoy, que se estrena como ecomercado, 3 ecomercados en Granada ciudad al mes. O sea, como que hay muchos espacios donde comprar, aparte pues Vallivega con las cestas, y como hay muchos sitios y su tienda también donde comprar productos ecológicos. Pero claro, si el consumo crece a una velocidad que eso es famoso, de lento, o sea, en fin, que sí que va subiendo, pero que es lento, o sea, que no es una cosa ahí para la población que tiene Granada, está todo el mundo sobreviviendo. O sea, nosotros ya te digo que ahora mismo que estamos muy contentas. Entonces, ese afianzarse económicamente, bueno, porque estaba pensando antes, hemos hecho muchísima formación desde esta iniciativa y mucha formación al consumo. ¿Por qué producto ecológico, los químicos, no sé cuánto, no sé qué, y ahora se van al Carrefour? Eso a mí me revienta. O sea, porque dices, pues, ole, alguien debería financiarnos, ¿no? Porque estamos formando consumidores para que vayan a buscar vuestras ofertas. Porque las ofertas en este tipo de tiendas, pues no hay grandes ofertas, porque no manejamos, no se funciona así, ni en bolsa, ¿no? Es como una economía muy básica. Entonces, ¿cómo solventamos estas cosas? Pues creando redes. Pues Asociación de Ecotiendas, Red Agroecológica de Granada, Federación Andaluza de Consumidores, o sea, generando red y apoyándonos entre nosotras y no viéndonos como tiendas que son competencias, sino que son aliadas. Nuestra competencia son las grandes superficies, no son las pequeñas tiendas de barrio. Entonces, pues para nosotros el trabajo en red es la forma que tenemos para superar el reto que es la supervivencia de la iniciativa
y que no seamos precarias. O sea, que se dedica a esto, pues que no tenga una economía mega precaria, que no tenga para comprarse ni... En fin, ¿no? Como salir un poco de ese círculo de precariedad. Otro reto que veo, que nos quedamos sin personas productoras. Yo ahora he estado unos años un poco más distanciada de esta parte productora del Encinar, porque he estado trabajando en investigación, y ahora que voy a terminar, digo, que hay que espabilarse, porque no tenemos productores y productoras. O sea, yo recuerdo en el Encinar tener una carpeta, también asociada por el que hacíamos mucho trabajo de asesoramiento, Pepito Pérez, no sé qué zona, superficie, buscando hacerse socia y vender sus productos. Ahí, al Encinar no viene nadie a tocar la puerta, yo no sé ni desde cuándo. O sea, viene una persona al año y da de. O sea, como que, aparte de la gente que se quita. O sea, que ya no es que no tenga renuevo, sino que la gente se quita. Entonces, para mí un reto es que si no hay gente produciendo que quiera vender a nivel local, el canal corto está fastidiado, ¿no? Entonces, para mí ese es como un súper reto, aparte de la estabilidad de la iniciativa. Y ya está. Nosotros, y el cómo resolver es, pues ya está, hacer red, diferenciarnos, mostrar cómo somos diferentes, que eso no llegamos tampoco, o sea, como que no visibilizamos todo el trabajo que hay detrás de los sitios, todo lo que se hace y todo lo que conlleva lo que se hace, ¿no? Como un poco tu base ideológica, o sea, no se muestra lo suficiente, pero bueno, también porque no se lleva, ¿no? Por tema de tiempo, por tema económico, en fin, que ya está, estamos en subsistir. Entonces, el reto es subsistir y la solución para mí es crear redes, porque yo la administración, para mí no me parece casual que haya un cuello de botella, o sea, esto no es casual, esto es porque estamos como estamos y no vamos a mejorar mucho. Entonces, yo por ahí no tengo mucho puesto la vista en subvenciones, ni porque cada vez tenemos menos, entonces como que nos cuesta bastante trabajo llegar ahí. Entonces, para mí es eso, el reto... Reto es unirse, Reto, trabajar sí, operativamente, sí. colectivamente. Muy bien. Para mí sí. A ver, sí, me toca. A ver, identificar proyectos en los que hemos participado, que realmente, en los que estamos trabajando ahora. No vamos a olvidarnos del mejores pasados, mejor. Y también definir hacia dónde vamos, me parece importante. Nosotros como grupo, ahora mismo tenemos la posibilidad de, bueno, hemos estado participando en una serie de proyectos. Esos proyectos nos han permitido llegar al público, llegar a un público determinado. Claro, nada que ver con el trabajo del día a día, de si nosotros nos tenemos que imaginar y tenemos que suponer, pues, y pedir un proyecto, por ejemplo, aquí alguno que hemos pedido de género y juventud, que ha sido súper exitoso y ha participado un montón de gente y nos ha permitido también colgar un curso en los puntos Vuela, que es como que está en una accesibilidad muy grande, que son los antiguos Guadalinfo, ¿no? De la gente que puede hacer un curso que te forme en canales cortos, hacer vídeos también sobre canales cortos, que ahí nos hemos metido un poco a saco. Pero claro, sin luego hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando más allá. Entonces, como reto principal, he mencionado este proyecto y también menciono otro, porque nosotros últimamente estamos trabajando a proyectos, no estamos satisfaciendo una demanda de la propia administración, sino que estamos buscando un poco hemos identificado qué necesidades hay y nos estamos moviendo a nivel de proyecto. Hay otro proyecto que también nos ha supuesto realmente una nueva tendencia y un desarrollo incluso a nosotros mismos, que es un proyecto, bueno, del Horizonte Europa, que incluso ha generado un curso de formación y una acreditación para la formación de asesores, que lo está dando la Universidad de Santiago de Compostela. Pero bueno, esa formación que la hemos recibido y que ahora mismo está en una nube esperando aterrizar y buscando la demanda buscando el IFAPA para que, bueno, lo lógico es que la Junta lo canalice a través del IFAPA. Está puesto encima de la mesa, pero no se ha aprobado, ¿no? Además, eso nos parece súper importante. O sea, nosotros formar a la gente para que realmente sea capaz de dar respuesta a todo esto nos parece súper importante. Crear esa coordinación, porque estaba buscando a la Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras producciones. En esta ley ya se recoge que la administración se va a encargar de esta coordinación. O sea, está recogido.
Y además se recoge que a los asesores hay que darle esta formación, que se la está dando el IFAPA, pero que también tenemos acceso a unas formaciones mucho más específicas. Ellos hablan de esas habilidades de gestión de grupos, de identificación de innovaciones, de promoción, que esa formación está ahí y nos falta el enlace y está recogido en la ley. Quiero decir que yo creo que el reto es simplemente poner en práctica la ley. Y por último, el tema de la ayuda al asesoramiento. Esa ayuda al asesoramiento que es verdad que existe, que ahora mismo la han podido pedir, que la ha podido pedir porque la han pedido las grandes, nosotros estamos de acuerdo con eso, que estáis dándole la formación, lo sabéis. Y resulta que de mis compañeros, aparte de hacer asesoramiento, pues, hay dos de mis compañeros que están trabajando en la gestión de salud, ¿no? Son Araceli y Pablo, ni más ni menos. Entonces, para venir aquí también digo, quiero un feedback de lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿A qué se está dedicando esta gente? ¿Cómo están orientando el asesoramiento ahora mismo en Andalucía? Entonces, porque me parecía importante que me dieran ese feedback a ellos que están ahí y que todavía no se han acabado de resolver todas las ayudas. Voy. No estoy mirando la hora. Estaba mirando porque me han llamado varias veces y les he cortado diciendo, déjame tranquilo. Entonces, o sea, el asesoramiento, este asesoramiento está sirviendo más para promocionar que para asesorar, porque realmente consiste en dos visitas, que son la media que se está haciendo, en las que se hace un diagnóstico, luego se da alguna píldora sobre qué es la agricultura ecológica y qué se hace en agricultura ecológica y no se acompaña más, o sea, se queda ahí. Imaginaros 2 visitas y se acabó el asesoramiento. Pero lo peor de esto no solamente eso, sino es que además no permite la gestión de la orden hacer un registro informatizado de las cuestiones que se están consultando, de los puntos a los que se está llegando, con lo cual eso para los asesores y para nosotros, que en teoría deberíamos de ser los que coordinamos ese asesoramiento, es estar con los ojos cerrados, ¿no? Al inicio de la orden nos llegó por parte del servicio una primera coordinación. Vamos a organizarnos, venga, vamos vosotros que cada especialista del grupo de asesores vaya a dedicaros a contestar las preguntas y a coordinar y a ver cuál es la demanda. Eso fue una semana. Después de esa semana no hemos sabido más nada, más allá. Pero es que además no está teniendo un registro. Entonces, reto, o sea, simplemente ver lo que hay en esa orden, en la legislación que ahora mismo hay. Y cumplir, ¿no? Cumplir tal y lo que dice la ley sería un reto maravilloso que permitiría que gente como pequeños grupos tuvieran un técnico asesor que realmente dinamizara, trabajara, estuviera formado, hubiera ese retorno. Es decir, que con vista al futuro podría ser. Pedimos al universo, ya que la Junta no se olvide, si no te lo da, pues pides al universo que se supone que está por encima. Está por encima, sí. Muchas gracias. Retos, pues yo lo mismo, si queremos hablar de problemas actuales, pues muchísimos otros. Yo una cosa que veo es lo de que realmente en nuestro entorno, ¿qué ha pasado? Es que en la asociación, cuando empezamos hace 20 años, éramos muchos pequeñitos agricultores que queríamos iniciar actividades, nos formamos y tal, y al final acabamos viendo, para mí el limitante fundamental es el acceso a la tierra. Es decir, hay mucha gente que quiere ser agricultores, pero que a lo mejor tiene una parcela de 2000 metros. Y empieza y la pone súper bonita y no sé cuánto, por ejemplo, en 2000 metros no vive una familia. Entonces, yo empecé siendo agricultor hace mucho tiempo con Ecovalle y realmente teníamos todas las tierras eran arrendadas. Cuando el dueño de una de las fincas más grandes nos la quitó, pues nuestro proyecto dejó de ser viable directamente. O sea, ya no había alternativa. No es que no era por ser mal agricultor, es que no era imposible que un proyecto sea viable si no tiene pues, 1 hectárea como mínimo o 2. Y ahora esto añádele que con la sequía y con demás llega a Confederación y te corta el riego en mitad del verano y ahora, o sea, cuando empezamos, muchos no se profesionalizaron por falta de superficie. Los que se han profesionalizado han ampliado superficie, la mayoría han tramitado la ayuda de jóvenes agricultores y han montado ya un proyecto en condiciones. ¿Qué pasa? Que incluso de esos, algunos se están cayendo porque le están cortando el agua y tienen una plantación de no sé cuánto y ese verano ha dejado de facturar 5.000 euros porque no podía regar. Y ahora ese año, ¿qué hace ese hombre? Pues buscarse la vida de otra forma, porque ya al verano siguiente no se arriesga.
Entonces, entre la falta de superficie, la falta de agua o la inestabilidad del suministro de agua, pues hay mucha incertidumbre para dedicarse a esto. Como no se vea que tenga una finca muy grande, ya muy modernizada y muy demás, es difícil conseguir un sueldo bueno siendo agricultor. Entonces yo veo que realmente hay un déficit de productores pequeños. ¿Qué pasa? Que están viniendo fondos de inversión, compran 20 hectáreas, con los murcianos, o un fondo de inversión por ahí, compra no sé cuántas hectáreas de invernaderos y tienen los mismos trámites legales que un agricultor que tiene una hectárea. Con lo cual, esa persona que está con su hectárea intentando sacarse la vida, necesita los mismos requisitos, los mismos papeles, lo mismo todo que el fondo de inversión que viene y ha comprado 200 hectáreas. Entonces, pues ese es un reto brutal, porque o llegamos a escala, que a nivel cooperativa, nuestro reto, te lo digo, es llegar a ser una OPCH y entrar en la línea de ayuda de OPCH, porque si no, es que está penalizada. La pequeña producción en Andalucía está marginalmente, comparativamente, penalizada, porque hay unas líneas de ayuda para estructuras grandes que son permanentes, es decir, el 40% de las inversiones de la mayoría de las SAC de Andalucía están financiadas. Le financian las cajas, le financian los riegos, anualmente. Yo conozco muchas SAC y lo tienen así. Que tiene problemas, porque el plan de inversiones hay que actualizarlo, lo que tú digas. Pero tienen una subvención anual a gastos de funcionamiento, porque son cajas, mangueras, cosas normales. No es que vayas a hacer un proyecto de investigación, no, te están subvencionando los gastos de funcionamiento. Y los pequeñillos tenemos que cubrir los mismos requisitos y no tenemos esa financiación, con lo cual mi objetivo es 2 millones de facturación, no sé cuántos socios y hacernos PFH y entrar en esas líneas, porque si no, no es viable. No es viable en comparación con estas producciones industrializadas que están cogiendo mucha superficie y que por tema de escala de economía son mucho más viables económicamente. Además, le añaden las ayudas de la Junta y ya pues vamos, ¿no? Entonces, claro, consiguen unos precios de venta muy fuera de nuestro margen de pequeños productores y encima sin ayuda, que es lo que te digo, que es que la ayuda a que te ayuden a las mangueras, a las cajas y a no sé qué, es mucho para un pequeño agricultor. Y si un pequeño agricultor no tiene todo eso, no tiene el beneficio de la escala, pues bueno, estamos abocados al desastre. Entonces realmente creo que hay que agruparse, llegar a las mismas ayudas a las que están los otros, porque si no estamos como David y Goliat aquí, echando mucha fuerza, mucho deslomándonos, pero esto, muchas ganas, pero poco resultado. Y luego a nivel de retos también es verdad que en los canales cortos, yo creo que se están manteniendo las ventas en canales cortos, o sea, a Valle y Vega, como lo que estamos viendo, es verdad que se abren muchas tiendas, pero también se cierran muchas tiendas, es decir, se inician proyectos sin ver su viabilidad. Hay gente, a Valle y Vega, pues Valle y Vega tiene un canal de venta profesional, es decir, suministramos en volumen a tiendas y demás, y muchas tiendas abren y cierran. Hay tiendas que abren, nos llaman, oye, que quiero un proveedor de tal, y venga, pues nosotros repartimos los lunes, oye, ¿y qué margen le pongo? O sea, de verdad, estás montando una tienda y le preguntas al que le compra la verdura qué margen tienes que poner tú en tu tienda. Entonces, estás montando un negocio sin saber la viabilidad, te estás tirando ahí al lugar. Entonces, yo veo que hay muchas pequeñas tiendas que abren, pero vamos, por eso, por ilusión o por tal. Que capitalizan el paro, que eso tiene pinta de... Bueno, también esos 2 años. Que está Haití hasta que... Entonces realmente hace falta un asesoramiento ahí, no vayamos a ciegas, hay mucha experiencia ya, o sea, hay unas estructuras que te pueden dar, tirar de ellas, no emprender un negocio de comercialización en canales cortos sin tener todo tan claro, que hoy en día es fácil tenerlo claro, porque hay mucha gente alrededor que te puede ayudar. Hace 20 años no, estaba en el final y poco más, es lo que tú decías. Hoy en día es verdad que hay muchos recursos, mucha gente y mucha experiencia ya que te pueden contar, oye, pues mira, esto es mejor que lo hagas así. Pero la gente sigue abriendo y estrellándose. Y otra amenaza muy grande que hay son las cadenas de supermercados ecológicos grandes que hay, que aquí en Granada o en Andalucía, a Granada no han llegado todavía, están en Málaga, pero por ahí en Madrid, Valencia y demás es exagerado. Entonces, claro, cuando llega una cadena de estas que tiene fondos de inversión detrás, que meten mucha pasta, pues claro, te abren una tienda al lado, te ponen unas vitrinas, unas luces, uno no sé qué, que la gente pasa por delante y ya, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo con el retrovisor, que aquí en Granada por lo menos lo estamos librando, porque es lo que tú dices, yo creo que no han entrado porque hay muchas tiendecitas y muchos proyectos ya en marcha, pero llegará el día que digan vamos a meter la patilla aquí, y eso va a competir directamente con las tiendecitas de barrio y las pequeñas estructuras que son los Mercadona ecológicos. El Mercadona ecológico, el mismo río. El Navarro, entonces
es otra amenaza ahí que hay, que además esas tiendas no tienen la filosofía que tenemos estas redes pequeñas de pues unos principios éticos muy fuertes que nos obligan a casi nosotros somos kilómetro cero, pero es que ya es una cosa que si no me lo vende el de al lado me voy un poquito más lejos, y si no me voy un poquito más lejos, y si no un poquito más lejos, eso son 10 llamadas. Cuando esas 10 llamadas te las habías podido quitar llamando a un distribuidor nacional diciendo, venga, tráeme la manzana. Pero no, tú vas buscando al cercano, vas buscando al de aquí, al que tienes más relación. Y todo eso encarece el producto, porque es que son gestiones, y entonces es más fácil tirar de un gran distribuidor que venga, manzanas para todas las tiendas de Andalucía, pues venga, un palé de manzana que venga de por ahí. Y nuestra gestión es diferente, es una escala muy cercana, con los pequeños productores, y eso tiene un valor añadido que no se ve por ningún. Bueno, te toca cerrar un poco a ti. Bueno, animar a Dani a que se hagan OPCH, porque es la única ayuda que da la Unión Europea, es a través de la OPCH. La mitad del dinero la pone la cooperativa, la otra mitad Europa, y la verdad es que ahí entran muchas cosas, incluidas gastos de funcionamiento si mejoran ambientalmente toda la actividad agraria. Yo estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que habéis dicho, como soy la última. Yo hay algo que veo respecto a los consumidores, que es que la facción de gente joven es un cliente de hecho y algo muy potencial. Yo lo veo en mi hijo, son gente que valora mucho más todo el tema nutricional, intentan comprar más sano, está la otra facción también de la comida más tipo basura, ¿no? Pero hay una parte importante a la cual si se quiere llegar no queda otra vía que meterse en el tema de las redes sociales, porque es lo que ellos usan. Entonces eso es un punto positivo que veo yo, a pesar de no ser los jóvenes especialmente que tengan mucho dinero, pero sí invierten una parte en algo que creen que va a ser bueno para su salud. Entonces es un reto que creo que está ahí. Y pienso que en este sector también, de los canales cortos y todo eso, hay que innovar y no se puede parar de innovar y hay que mirar casos de éxito que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros en el proyecto Alpujarra Agroecológica el año pasado hicimos una visita a los mercados ecológicos de Málaga. Este año hemos venido al ecomercado de Granada, que os felicito porque la verdad es que comparado con Almería en el tema de ecomercados vais muy por delante y todo esto se nota con el trabajo que hay detrás, que da sus frutos, lento, pero da sus frutos. Y nosotros, a mí me gusta mucho todo el tema de las ferias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en 2005 ya nos fuimos un autocar entero a la Biofab, a Alemania, a ver qué era aquello del ecológico que estaban moviendo y no sé. Entonces, quiero decir con esto que Barcelona, sin ir más lejos, tiene un tipo de mercado diferente a los nuestros, en lo cual los países están muy unidos a los consumidores, en Francia también. Entonces creo que es un reto el aprovechar casos de éxito que suceden a nuestro alrededor. Más o menos alrededor. Y por mí nada más. Pues bueno, se han volcado muchísimas gracias. Yo la verdad es que me conocía vuestras historias, pero me ha encantado, a lo mejor a ti menos, pero me ha encantado cómo lo habéis contado. Creo que es súper inspirador y no sé, pues supongo que tendréis dudas para preguntar aquí a las compañeras, compañeros que han estado, que queréis puntualizar en alguna cosa, así que ya... O sea que ahora poneros así nos ponemos en el paredón para que nos sacrifique una pregunta. Voy a romper un poco el hilo. Sí. Yo tengo una inquietud, más que una duda, que me ha surgido un poco de todas las intervenciones. Y es que quizás aquí falta integración. Me da la impresión de que hay mucho esfuerzo, muy buenas iniciativas, pero a lo mejor no suficientemente conectadas o integradas. Y no sé si ahí hay alguna manera, algún sistema en el que eso se pueda reforzar, ¿no? El que las personas que trabajan en los canales cortos de las diferentes provincias, de las diferentes organizaciones públicas, privadas, pues de alguna manera puedan también compartir y reforzarse, no solamente a la hora de
aprender unos de otros o asesorarse, sino también a la hora de desarrollar proyectos o incluso a la hora de desarrollar quizás una mayor dimensión en ciertos funcionamientos o estructuras. No sé si eso es algo imposible o cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que lo impide, ¿no? ¿Te refieres a hacer a lo mejor como distribuciones conjuntas? Me refiero un poco a todo, es decir, habéis nombrado a los mercadonas ecológicos, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Los conozco. Ellos tienen la fuerza de tener una dimensión. Recursos, ellos tienen recursos. Bueno, pero empezaron pequeños también en su momento. Es decir, todo empieza por algo pequeño, ¿no? Mira, por ejemplo, en la asociación de ecotiendas, que hay 5 ecotiendas. Las ecotiendas menos el Encinar, todas son personas autónomas con una ecotienda en horario de tienda mañana y tarde. Las reuniones son a las 9 de la noche o comemos mientras la reunión. Entonces, si tú no tienes, si tú dependes para poder como ampliar tu escala, tener tiempo, sé que la misma persona comemos juntas y luego se van a abrir la tienda a las 5 de la tarde, o sea que es como que no hay mucha posibilidad. ¿Qué te da tiempo en ese almuerzo? Pues pensar en una campaña conjunta, compartir, tú a quién le estás comprando esto, tocar a la puerta, mira, somos de la asociación de ecotiendas, pero como que con los recursos que tenemos no se puede hacer ahora mismo nada más. Eso a nivel de ecotienda. A nivel de FASPE, cuando hemos tenido a Marcos, que se ha estado reuniendo con gente, con proveedores, pero tienes que tener gente que pueda dedicarse a eso. Yo no trabajo en el Encinar, yo tengo mi trabajo. Entonces, si la iniciativa, la gente que tienen contratada es para abrir la tienda, por ejemplo, pues no o sea que al final es falta claro, tiene falta de estructura porque tiene falta de recursos. O sea que no es por falta de ganas, sino es por falta de posibilidad. Entonces la posibilidad, pues, que cuando tocamos esa puerta, por ejemplo, esa orden de asesoramiento que pudimos tocar, nosotros le sacamos muchísimo provecho, pero muchísimo. O sea que sí que pensamos que ese salto de escala es necesario, pero a día de hoy la capacidad que tenemos no... Y la renovación a nivel de participación, o sea, si viene alguien con toda esa fuerza y esa energía y dice, mira, que pues, bienvenido, ¿sabes? Pero que como que a día de hoy tampoco tenemos como más posibilidad por falta de recursos, sobre todo. Pues yo sí que veo que es verdad que o sea, creo que la integración siempre se ha intentado, o sea, la FASPE lleva mucho tiempo existiendo, pero yo creo que sí que veo que a lo largo de este tiempo, por un lado, las organizaciones individuales se han profesionalizado, a excepción de las pequeñitas tiendas, que son pues una causa familiar, que no da para más, pero ahora hay estructuras que se han ido profesionalizando y a la vez creo que las mismas redes también se han ido profesionalizando. Por ejemplo, el otro día estábamos en una oncología SA allá en Galicia y estaba un chico que era de las redes de supermercados cooperativos. Sí. Es decir, las FASPE o por lo menos los supermercados de estos están dentro de otra red nacional que le está dando unos servicios ya. Entonces, pues le está facilitando pues eso. ¿Qué le pasa a Navarro? Pues tienen todo el mismo sistema informático, todas las tiendas. Pues aquí ya hay una entidad nacional haciendo ese esfuerzo, ¿no? O sea, yo realmente creo que la estructura... Pues, lo que pasa es que con los recursos que tenemos, pues, vamos como vamos. Es un proceso larguísimo, lento, por el camino organizaciones se han caído y entonces flaquea, pero la integración creo que se está dando y sobre todo creo que tenemos más claro todo hacia dónde ir, que antes a lo mejor sí que era mucho de, bueno, y esta organización, ¿para qué nos juntamos, no? Y creo que ahora ya sí que está más claro realmente qué es lo que tenemos que hacer cuando nos juntamos. Pero es verdad que nos sigue faltando eso, la chuchón de que con los recursos propios generar estructuras superiores no dan el margen de beneficio de esas pequeñas, no da para sostener económicamente una estructura superior, a no ser que hubiera muchísimos socios, entonces es muy difícil. Pero yo creo que están ahí, por lo menos FASPE está aguantando, incluso han crecido de escala. Es verdad que ahí tiene que haber proyectos, porque como no haya proyectos que sustenten puntualmente esas cosas, es difícil. O propiamente la red agroecológica de Granada, que ahora vamos a ver el ecomercado, ahí hay una persona que dinamiza las reuniones son obligatorias para toda la gente que vende, ¿vale? O sea que eso no es que no hay nadie que te monta el ecomercado, sino que todo el mundo está obligado a participar si no te va. Pues esa persona está precaria a nivel de RAF, quiero decir que no conseguimos dinero suficiente para poder profesionalizarlo, porque yo creo que podría echar muchas más horas porque hace muchísimo trabajo
y podría seguir haciendo muchísimo trabajo sin que la gente se deje de implicar, porque tampoco queremos eso, queremos que la gente esté implicada en los proyectos. Pero se hace todo con mucha voluntad, ¿no? Y con mucho, porque son gente también que trabaja mucho desde el convencimiento y de que es que no ve otra manera de hacer las cosas. Entonces, claro, cuesta, ¿no? Es lento. Por parte del IFAPA, decirte que nosotros tenemos, igual que tenemos el asistente o el técnico virtual, tenemos una ventana también para solicitarle cosas al IFAPA, aparte del consejo social, que en fin ya es más presencial, ¿no? Pero puedo decirte que tanto el proyecto de Alpujarra Agroecológica, el de Clorofila Pura y el de Comerca han salido a partir de peticiones que han hecho por la web, los ayuntamientos, asociaciones. Hombre, no quiero decir con esto que todo acabe en un proyecto, pero sí que se estudia, que es una realidad, que acaba muchas veces el proyecto. Luego ya buscamos nosotros la manera de cómo financiarlo, en qué convocatorias, si dinero europeo, si la propia consejería, pero que sí que se han hecho realidad, que yo conozca y haya estado implicada esos 3 proyectos. A nivel andaluz, que a nivel andaluz yo veo que hay un salto ahí, porque experiencia en Valencia, en Cataluña, que realmente es que la misma administración está soportando estructuras conjuntas. Es decir, el otro día los payases, esto que dices tú, los payases tienen técnicos pagados de la gente de la Generalitat a sostener aquello. O sea, tienen 2 técnicos pagados por la Generalitat sosteniendo una estructura medio privada. Con lo cual, bueno, medio privada, pero que está apoyando a estructuras privadas, con lo cual no son fondos públicos que no se quedan en la torreta del fondo público, que están percolando en la estructura y generando esa cooperativismo, ese, ¿no? Sí. Aquí no existe eso. Entonces tiene que salir de las mismas asociaciones y es muy difícil, ¿no? Bueno, yo discrepo un poco. Sí existe, pero está tomando otra forma, porque si los técnicos de las organizaciones profesionales se dedican a hacer esas 2 visitas o tal, o sea, en parte también el propio sector el que tiene que reconducir. Tú mismo has dicho que vosotros ahora estáis metidos en muchos temas de papeleo, y es que es verdad, o sea, al final es que acabas con papeles. Entonces hay que pararse y reconducir esta situación, porque los técnicos de los asesoramientos de explotaciones en ecológico perfectamente se les puede pedir a lo mejor más visitas a campo o más... No, pero si yo no digo eso, bueno, ¿tú conoces la experiencia de los payases? Es que Lidón quería hablar porque ella... Yo soy de Cataluña. Sí. Pues Lidón quería preguntar y ya que por... Yo había levantado la mano antes, pero por alusiones y luego presentas lo que... Sí. O sea, yo trabajo en una oficina conjunta de coordinación entre el Departamento de Agricultura de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en políticas alimentarias. Y estoy desde hace 3 o 4 años tomando contacto con la administración. Yo venía de trabajar 8 o 9 años con asociaciones promotoras de la soberanía alimentaria en el ámbito asociativo, ¿no? Y lo que iba a decir, y ahora contesto un poco ahí, que no es cierto que eso está sucediendo, pero que el reto de trabajar en red, y cuando ahora te has preguntado, lo que ha salido es, bueno, entre nosotras las asociaciones estamos trabajando en red, y te has dicho algo que me ha gustado mucho. Ahora poco a poco ya sabemos hacia dónde queremos ir y nos organizamos ahí, ¿no? Y eso está muy bien, yo creo que está pasando poco a poco en muchas partes, pero lo que yo estoy viendo ahora, y a ver si trabajamos en eso, es que, claro, el reto de trabajar en red son redes múltiples. Habéis hablado dentro de la administración, lo que yo estoy viviendo ahora es una compartimentalización tal que tú has hecho referencia, es que los de aquí me han tocado, ¿no? Hay que ser valiente desde la propia administración, porque compañeros de la administración te dicen que eso que haces, o sea, esa red entre los departamentos y las de la administración es imprescindible también entre vosotros, pero es que entre las asociaciones y los proyectos que estáis dinamizando los circuitos cortos y lo que quiere empujar la administración también, porque es que son 2 mundos paralelos. Yo lo que estoy viviendo en Cataluña, claro, tenemos la suerte de... Hay un ecosistema muy rico, mucha gente haciendo cosas, ¿no? Pero hay un reto enorme de que esas cosas se alineen, un poco lo que tú decías, ¿no? Y yo lo que estoy viviendo dentro de la administración, a veces la administración quiere empujar cosas, pero hay como una desconfianza y un distanciamiento grande entre las asociaciones y de productores, de comercializadores, o sea, de todo tipo, asociaciones que quieren asesorar y la administración. A veces la administración comete el gran error de empezar proyectos propios de crear red de comercialización y comercio en circuitos cortos,
cuando ya hay asociaciones desde la sociedad civil que hace años que lo hacen, ¿no? Entonces, y a la vez hay muchas asociaciones que empiezan cosas sin contar, sin mapear, sin saber, hostia, pues la administración está haciendo eso. Entonces, unos se ofenden porque los otros han empezado sin contar conmigo y tú tienes que entrar en mi paraguas. Claro, la Generalitat dice, hombre, lo lógico sería que entrarais todos dentro del paraguas de lo que, de lo que quiere acompañar la Generalitat. Pero es verdad que la Generalitat, desde hace mucho tiempo, estamos las administraciones en la línea de ayudas, ayudas y ayudas. Bueno, a ver, menos ayudas y más personas en el territorio y ayudar, ¿no? Que eso es como el debate que ahora estamos intentando entrar también en la Administración de Cataluña. Es decir, oye, le decía antes a Jorge que nos encontró por la mañana, antes había los programas de extensión agraria, había una red de técnicos por el territorio y, no sé, y al menos en Cataluña el Departamento de Agricultura se ha ido convirtiendo en gestor de ayudas. Entonces, ¿creen que con las ayudas ya han solucionado el problema? Claro, entonces tú no puedes hacer una ayuda, incluso hacer una normativa. Ahora en Cataluña estamos trabajando la ley de la alimentación de Cataluña también. Pero si luego tú ahí no pones un montón de instrumentos para que eso se implemente, ¿no? Cómo implementar la ley, tú también decías. Y instrumentos quiere decir gente, quiere decir formación, quiere decir eso, ¿no? Y entonces, bueno, respecto al proyecto de Terrapasés, es verdad que es un proyecto de comercialización que empezó financiando el Ayuntamiento de Barcelona, luego se sumó la Generalitat, o sea que ha tenido, pero que, bueno, luego ahí hay también sus dilemas de cómo, bueno, una iniciativa como esta no se come a otras que están al aire libre sin las ayudas públicas. O sea, lo que no puede ser es competencia de gente que está mano sobre mano trabajando y le está costando mucho ser viable porque, bueno, ahí también hay, a lo mejor, ya es una opinión personal, un pecado original, que esta iniciativa que desde las administraciones se ha decidido financiar es una iniciativa de un sindicato agrario, de la Unión de Pagesos, que no son profesionales de la comercialización, son un sindicato agrario. Entonces, a lo mejor eso ha hecho también que sea muy difícil que tengan claro el modelo de negocio, qué tal, ¿no? Entonces, y también nos ha hecho ver que se necesitan asesoramientos a nivel más integral, no solo del modelo de negocio, lo que decías, habéis mencionado el problema de la viabilidad de las tiendas, ¿no? Es decir, a veces asesoramos en logística, asesoramos en temas agronómicos, el asesoramiento en viabilidad de negocio es imprescindible, pero es que debería de estar todo integrado y deberíamos ir a la una, ¿no? No hace falta que estemos todos enlazados con la administración pero sí como camináramos trabajar en una red y una estructura de gobernanza que diga, bueno, pues mira, la administración a lo mejor su rol es acompañar a que se generen estas redes. Ya está, hasta ahí, ¿no? Y luego la sociedad civil, ¿no? Y luego, en cuanto, yo quería también preguntar, ya que tengo la palabra, una pregunta de el tema de las tiendas me interesa mucho porque es otro tema que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Barcelona, porque el objetivo de nuestra oficina es como entrelazar las políticas públicas de producción y de comercialización y distribución, ¿no? Desde una administración que tiene las competencias en lo que es el consumo, como es un municipio, y la que tiene las competencias de organizar la producción, que es la Generalitat, ¿no? Entonces, con el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, el tema de los ecomercados y los mercados municipales en Barcelona es un follón en el sentido de que los mercados municipales ven a los mercados como competencia y luego hay las tiendas de barrio, que cada vez hay menos. En Barcelona tenemos Veritas, tiendas de supermercado ecológicas que son una amenaza realmente, ¿no? Pero cuando se hace red, ¿no? Como que tengo muchas ganas de conocer más de la red de ecotiendas porque me parece interesantísimo como modelo para empujar en Barcelona, que cuesta. Estas ecotiendas, esta red, ¿no estáis dialogando con los comercios tradicionales? Porque, es decir, al menos, no sé cómo está aquí, desconozco, pero en Barcelona tenemos grandes superficies, tenemos mercados municipales, tenemos los mercados de pagés, que llamamos nosotros, los ecomercados, y dentro de los mercados municipales hay comerciantes que son revendedores, que van a Mercadarna, que no se enseñan, pero hay algunos comerciantes que son revendedores, pero que quieren tener vínculos con los productores, ¿no? Entonces, pero están completamente desligados de los mercados de productores. Entonces, ¿vosotros intentáis también hacer red con tiendas convencionales o de las ecotiendas cómo surgen? O sea, porque a lo mejor ahí también hay otro camino a recorrer, ¿no? Esa red con tiendas convencionales. Ya te he comentado que no comemos juntas una vez al mes para reunirnos, claro, o sea para no estamos para salir fuera porque no tenemos fuerza para eso, ¿no? Pero de todas formas aquí, por ejemplo, los mercados municipales están derivando en bares
O sea que la gentrificación en la ciudad de Granada está comiéndose, bueno, menos el del Zaidín, porque el Zaidín es un barrio muy barrio y la Chana no sé si tiene mercado municipal, pero que son espacios que se han dejado, que se han dejado morir y que se están, ¿no?, como adaptando al turismo, ¿no?, que el cerveceo, te cocinan allí y tal, no tengo para vender carne, pero te la cocina aquí y tal. Entonces como que tampoco un sitio muy... Sería muy chulo recuperarlo, pero nosotros no tenemos energía para eso, desde luego. O sea y luego el ecomercado de Granada se organiza como un ecomercado de promoción, ¿vale? Renovamos permisos cada 3 meses. O sea, no tenemos ni un convenio, ni... Antes teníamos permisos anuales, o sea, como anualmente tú ibas pagando, pero tú tenías el año. Ahora el permiso se renueva cada 3 meses. Quiero decir que no es una cosa que sea una apuesta. Y entonces, para no entrar en conflicto con lo que serían lo que se llaman aquí los mercadillos ambulantes, ¿no?, que se hacen un día en semana en cada barrio, esos mercadillos que tienen más cosas aparte de alimentación tienen su propia dinámica y nosotros somos como un mercado de difusión y de promoción. O sea, no es como... aquí no están esos mercados de payeses, ¿no? Como que no... Lo que hay es esos mercadillos que va de todo, ¿no?, que va a ropa, va a comida. Entonces esto como... lo bueno que tiene que sí se gestiona desde la red agroecológica de Granada, y en la red quien pone las normas de quién está en el ecomercado, cómo nos organizamos, y con el ayuntamiento lo que hacemos es pagar suelo. Que es caro, o sea, ni siquiera es barato. O sea que hay espacios que sí tienen el suelo gratis. Y hay ciudades, por ejemplo Córdoba tiene muchísimos problemas para que le dejen un espacio permanente. O sea, como que cada sitio se resuelve de una manera. Y a nivel de red este año pasado ha surgido una red andaluza de ecomercado, ¿no?, donde todas las redes, porque hay redes agroecológicas, hay en Almería, hay en Granada, hay en Cádiz y como red ya está, Córdoba. Y en Huelva están empezando a intentar. Y ahora están... Entonces, se ha generado una asociación de ecomercado a nivel de Andalucía, donde ven cómo hacer red a nivel de ecomercado, facilitarse, mira mi municipio tal, ¿no?, pues todo esto, pero ya te digo, en base a voluntariado. En base a un grupo de WhatsApp. Con dependencia de la voluntad del ayuntamiento, ¿sabes? Claro. Cris, son las 11:10. Sí. Digo que si queréis podemos seguir charlando en el café, porque aquí me preguntaba yo quería hacer, si se puede, y si no, pues no. Sí, tú haz la pregunta y si queréis pues la respondemos, y a partir de ahí ya pues nos vamos a tomar el café y seguimos un rato, porque ahora... Hay un taller. Sí, pero luego un taller, pero primero, mientras vamos a tomar el desayuno y vamos a darnos un paseo, vamos a ver el ecomercado, y ya sea, además como están gente del ecomercado, pues así nos pueden contar un poco los orígenes y tal. Pero por favor, me interesaba saber cómo se consigue esa unión, ese cambio de mentalidad en los productores, para que entiendan que la asociación a la que se integran les va a facilitar, más que verlo como un problema en el sentido de aportación de clientes y demás y tal, disminución de facturación con los clientes, pero que en el fondo al final resulta cómo se consigue realmente ese paso de que vean realmente que la asociación es una aportación absolutamente positiva en el sentido de disminución de costes, disminución de tareas, poder dedicar su tiempo que nunca tienen en cuenta realmente a lo que realmente les interesa, que es producir, y que todo el resto de gestiones queda en manos de la asociación de tal, como bajo la experiencia vuestra de las dos asociaciones que hay aquí, ¿cómo habéis solventado esa mentalidad? Yo te digo que, o sea, ha habido gente que directamente en el proceso se ha caído, porque decía, no, es que yo quiero seguir con mi furgonetilla. O sea, yo creo que cuesta mucho hacer entender a la gente que un diseminado de productores que hacen la misma ruta de reparto para repartir a las mismas tiendas es poco viable. Es decir, si de Maya Belecrín salen 10 agricultores ecológicos y los 10 van con su furgoneta a hacer una misma ruta,
pues todavía hay gente que lo hace. Entonces, de hecho, ahora vaya al Ecomercado, en el Ecomercado está el puesto de Vallivega y hay 2 puestos que son de socios de Vallivega, pero que ellos quieren mantener su puesto y su individualidad, por lo menos ahí. Es verdad que luego en la distribución pues han ido cediendo a Vallivega. ¿Qué ha pasado? El éxito, o sea, los que se han caído ya te lo he dicho, pero los que se han quedado, ¿qué es lo que ven? Lo que ven es una estabilidad, una facilidad en... Pues mira, ya estoy recibiendo 2.000 euros mensuales y no me estoy partiendo el cobre aquí mes a mes. Tengo que sacar mi huerta adelante, tengo que sacar mi no sé qué, pero tengo una cierta estabilidad, ya sé lo que voy a vender más o menos. Y una escala mínima, es decir, ya no son los 200 eurillos estos, ya es... Los que se han quedado es porque eso, se han profesionalizado, han ampliado cultivos, la planificación les cubre todo el año. Entonces, yo creo que el beneficio que ellos ven es básicamente una estabilidad económica y quitar el calentamiento de cabeza, lo que tú dices, pues ya no tengo que estar pendiente del móvil, del WhatsApp, de la furgoneta. Mucho ahora, por ejemplo, con lo de las bajas emisiones, hostia, ahora con mi furgo no puedo entrar en el centro de Granada, ahora no sé qué. Yo qué sé, pero que te digo que son pocos los que han aceptado totalmente las reglas del juego, que cooperativizarse. Nuestra cooperativa todavía deja muchos flecos que no deberían de estar de socios que siguen comercializando por su lado. Ahora hemos hecho una integración en cuanto a, pues vamos, tenemos un socio que es panadero, ahora está el tema de la conservera que está ahí haciéndose, la retornable. Entonces ahora, ¿cómo engranamos comercializaciones paralelas a través de Vallivega y se permite cierta comercialización individual por otro lado? Pues es muy difícil. Las distribuidoras eso lo tienen fácil, no es normal. Bueno, el cantor Vero Turco, ¿qué hago? Un distribuidor para toda Andalucía, exclusivo, se acabó el problema. ¿Qué hace un agricultor pequeñillo? Pues yo quiero que tú me vendas esto, pero yo me voy con mi furgoneta también, ¿no? Y eso no se lo quitas tan fácil, es muy difícil, es muy difícil. Lo único que pasa es que si cada vez van facturando más con la cooperativa y lo otro se les queda como una cosa residual, pero que quieren mantener, pues mira, pues ya está. En nuestra cooperativa no hemos peleado excesivamente para obligarnos a eso. Aunque realmente teníamos que haber empezado así, pero no se ha hecho tanto esa labor de restringir a los productores que mantengan comercializaciones paralelas. Y realmente hay cooperativas que cada una vende a la cooperativa, pero sigue manteniendo su canal de comercialización, y eso no se lo quitamos así. Ese problema ha estado en las cooperativas de productos ecológicos, pero en las normales también ha existido siempre el problema ese. Y bueno, pues a base de lo que ha comentado él, de darle estabilidad económica y de darle ciertos servicios, prestarle servicios que a ellos les faciliten, es como se fidelizan un poco los socios. Ignacio levanta la mano. No, yo lo último, yo soy productor de fruta en Menorca, en las Baleares, y nada, claro, creo que es el planteamiento, la pregunta que siempre nos hacemos, pues estamos en el proceso, será largo de montar una cooperativa, pero claro, yo siempre voy con la idea de que para el éxito tiene que ser que el 100% del producto pase por la cooperativa, y con esto me encuentro que la mayoría de gente me dice que no va a ser así, porque ahí sí que hay mucha gente que tiene su parada de mercado, tanto sea de lo que sea, de huerta, de queso, de fruta, y entonces pienso, ¿es viable hacerlo de esta manera? Que no sea pasar el 100% del producto. Es que te digo que también cuando un proyecto empieza, el proyecto no le puede garantizar a todos los socios la venta del 100% de su producción independientemente. Tú le estás diciendo, mira, nuestra planificación llega hasta aquí. Si tú quieres plantar no sé, 500 lechugas más, las puedes plantar y te las vamos a intentar vender, pero no está garantizada esa venta. Entonces los productores también dicen, pues me arriesgo con esto y si no me lo saca la cooperativa, lo intento sacar yo. Ya, claro. Aunque los productores pongan a la disposición de la cooperativa todos sus clientes, entiendo que ese productor lo que está vendiendo ya por sí mismo, al final se lo va a vender la cooperativa, ¿sabes? O sea, ¿me entiendes? Entonces no veo tampoco, a no ser que la cooperativa haga una mala gestión, tampoco veo el riesgo, ¿sabes?, de perder la producción del productor. ¿Entiendes lo que te digo? Pero también hay algo emocional. Yo creo que a quien les gusta a los productores el contacto directo con el cliente. Hay algo,
el productor tampoco se quiere quedar en su huerta ahí aislado, también le gusta pues, poner en valor su figura, su producto, ¿no? Sí, pero entonces hay un equilibrio ahí entre... Pero entramos en una rueda al final de cuál es el objetivo, pues yo estoy de acuerdo con él de que el objetivo al final es conseguir tiempo para poder producir mejor y tener una calidad de vida, ¿sabes? O sea, de poder estar con tu familia como una persona normal, ¿sabes? O sea, no estar ahí... Por eso digo, pues que al final, ¿para qué entres en una cooperativa si tú quieres seguir con toda tu movida, ¿sabes? O sea, hay otra figura. Sí, lo entiendo, el tema de seguir con el contacto con el cliente, sí, es muy bonito. Y yo me dedico solo hago reparto a tiendas ecos de la isla. Entonces a mí personalmente, claro, a mí me iría estupendo pues el hecho de poder tener una distribuidora que distribuya en ellos. Yo no hago venta directa porque ya lo hice en el pasado y lo veo, vamos, o sea, una gestión, una locura, vamos, o sea, no. Entonces, claro, digo, me parecía oportuna la pregunta de decir, hostia, ¿cómo se hace para que los demás puedan ver realmente que eso les proporciona calidad de vida, ¿sabes? O sea, no sé, pues, no sé, me has contestado más o menos. Incluso con los datos encima de la mesa, cuesta. Pero es que hay un montón de variables y yo creo que esa es la cuadratura del círculo de los canales, ¿no? Es como que hay muchísimas casuísticas, también hay que entender pues, que por ejemplo hay procesos, canales que están muy establecidos, con mucha confianza, que funcionan muy bien y de repente se genera una nueva cooperativa o una nueva forma de vender y no se quieren desplazar. Entonces ahí, bueno, pues hay que tener esa flexibilidad, ¿no? Esa flexibilidad para entender que el mantenimiento de la estructura es muy importante, pero mantener el otro tipo de relaciones y el otro tipo de cosas también es fundamental para que haya ese buen entendimiento entre todas las partes y que no haya conflictos abiertos de luchas entre las diferentes entidades y todo eso, que eso también permite mantener a un sector unido para esa integración que tú estabas diciendo, que es fundamental. Y muchas veces a lo mejor no es tan viable, pero sí permite mantener que todo el mundo más o menos se lleve bien y que no haya una competencia, como por ejemplo aquí en el Comercado con el tema de los precios, que hay una horquilla de precios y todo eso. Pues eso, el tema social, al final los proyectos muchas veces no funcionan porque no sean viables económicamente, sino que funcionan porque socialmente no funcionan, los problemas internos, las luchas internas y todo eso es lo que acaba reventando, ¿no? Entonces es una parte de gestión fundamental en todo este tipo de proyectos, más allá de lo que es la viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces eso, bueno, pues yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja este tipo de cosas, ¿no? Y yo, o sea, siento cortar abruptamente, me ha parecido súper interesante este debate, pero tenemos un café, a lo mejor podemos retrasarnos un poco luego el time, bueno, no sé, ya veremos. Sí, veremos, de todas formas habrá espacios para seguir, somos el grupito, entonces vamos a seguir charlando, conversando, vamos a comer juntos y eso. Pero sí, vamos a pasar ya al café, que nos dé un poco el aire también. Sí.